Lloyd era un huérfano adoptado por la maga de rango S más poderosa y temida, y se convirtió en aventurero, pero su grupo lo despidió por ser, según ellos, un mago de apoyo completamente inútil. Sin embargo, nadie, excepto su maestra, sabe que en realidad es el héroe elegido, el único capaz de derrotar al temible rey demonio. Cuando Lloyd era solo un niño, su ciudad natal fue destruida por el ataque del rey demonio. Sin embargo, él sobrevivió y una maga aventurera de rango S llamada Merlin lo encontró. Ella también parecía haber perdido a alguien preciado en la batalla contra el rey demonio, y para sobrellevar su pérdida, decidió adoptar a Lloyd y tomarlo como su discípulo. Merlin lo lleva a su casa y lo primerísimo que hace, sin pensárselo dos veces, es crear una impresionante bola de fuego, como por arte de magia, de la nada misma. Le dice al asombrado Lloyd que si no puede crear fuego con magia para la noche, se quedará sin cena, así de simple. Lloyd sigue esforzándose por crear llamas y tan pronto como lo logra, corre emocionado a mostrárselo a su maestra. Merlin le dice sarcásticamente que lo hizo bien antes de apagar su pequeña llama y luego, digamos, lo asa a la parrilla, metafóricamente hablando, diciéndole que aún le queda un larguísimo camino por recorrer. Poco después, ella le muestra cómo invocar agua del suelo y Lloyd lo logra al primer intento. Sin embargo, en lugar de apreciarlo, Merlin vuelve a ser sarcástica y lo empapa en agua para mostrarle que así es como se hace, y punto. A medida que pasan los días, Lloyd aprende nuevos tipos de magia, pero Merlin nunca está satisfecha. Incluso cuando él crea una escultura de hielo de ella usa su magia para, digamos, darle una lección de humildad. Ella controla la escultura y agarra a Lloyd antes de aumentar el tamaño de la estatua, diciéndole que le faltan habilidades, y vaya si le faltan. Luego rompe la escultura y Lloyd cae al suelo. Siendo el chico ingenuo que es, cree plenamente en Merlin y promete trabajar duro para superar su supuesta falta de habilidad. Unos días después, Merlin tiene una resaca terrible y Lloyd usa su magia para curarla, y lo primero que hace después de levantarse es abrazarlo y agradecerle. Sin embargo, al momento siguiente, sin darle tregua, lo arrastra afuera para practicar magia. ¡Magia! El tiempo pasa y una noche, Merlin está mirando unos textos antiguos con una expresión perturbada y dolorosa en su rostro. De repente, Lloyd llega para llamarla a cenar, y al levantarse, accidentalmente deja caer el libro al suelo. Lloyd la ayuda a recogerlo, y en el momento en que toca el libro, toda la información que contiene se transfiere a su cerebro y se desmaya. Merlin entra en pánico al ver esto porque Lloyd acaba de aprender un antiguo hechizo mágico solo con tocar el libro, lo que significa que tiene las cualidades de ser el elegido. Eso le trae recuerdos traumáticos a Merlin, y no quiere que Lloyd repita los mismos errores que ella cometió. Así que esa noche, mientras Lloyd duerme plácidamente, Merlin va a su habitación y le sella un hechizo mágico en la frente con un beso, sellando el conocimiento del antiguo hechizo dentro de su cerebro, porque no quiere que confíe demasiado en su poder. Para asegurarse de que Lloyd no siga el camino peligroso, incluso le recomienda convertirse en un mago blanco cuyo papel principal es brindar apoyo a otros aventureros. Ella le enseña magia de recuperación que puede ayudar a crecer a las frutas, y luego muestra la abismal diferencia en sus niveles reviviendo casualmente un árbol moribundo. Después de eso, Merlin continúa enseñándoles sobre magia y otras cosillas, pero cada vez que surge algo relacionado con la magia antigua, ella le dice que no necesita aprender eso porque la magia antigua, según ella, se extinguió hace cientos de años. Pasa más tiempo con Lloyd entrenando bajo Merlin, y un día ella le venda los ojos y lo lleva a lo profundo del bosque, un lugar lleno de monstruos peligrosos. Le da solo un cuchillo y le dice que regrese a casa en una semana usando su magia. Ni siquiera le da la oportunidad de decir nada y se va corriendo, y Lloyd se queda confundido y, por supuesto, asustado. Casi de inmediato, un monstruo lobo llega allí, y Lloyd de alguna manera evita sus ataques trepando a un árbol cercano. Se da cuenta de que los hechizos que puede usar como mago blanco no pueden derrotar a los monstruos, y lo único que puede hacer es caminar a casa mientras evita los peligros. Primero, usa sus sentidos mágicos para encontrar su hogar, y luego comienza a caminar en esa dirección. Usa magia para madurar frutas para comer, y por la noche intenta idear nuevos hechizos mágicos que puedan ayudarlo a mantenerse a salvo. Continúa su peligroso viaje solo, experimentando con nuevos hechizos que pueden ayudarlo a encontrar comida y correr más rápido. Al día siguiente, casi es devorado por un monstruo araña, pero gracias a su hechizo que lo hace correr más rápido, logra escapar a salvo. Lloyd no deja de usar el hechizo hasta que llega a casa, y como resultado se desploma de agotamiento justo frente a la puerta. El tiempo pasa rápidamente y Lloyd crece hasta convertirse en un adolescente, que siente curiosidad por el mundo exterior cuando encuentra una revista sobre la ciudad cercana. La actitud de Merlin hacia él también ha cambiado, y en lugar de arrastrarlo a practicar magia, lo saca de sus tareas diarias para crear nuevos tipos de hechizos mágicos. A ella se le ocurren nuevas ideas en los momentos más aleatorios y lo hace pasar noches en vela consecutivamente para ayudarla a hacer realidad esas ideas. Lloyd no puede manejar todo ese estrés y una noche decide huir de casa para explorar el mundo. A la mañana siguiente, Merlin encuentra su habitación vacía con solo una revista sobre la ciudad en el escritorio y se da cuenta de que su pequeño ha crecido lo suficiente como para entrar en su fase rebelde. Mientras tanto, Lloyd llega a la ciudad y se deja llevar por su impulso.
Gasta la pequeña cantidad de dinero que tiene en comida y se pregunta cómo puede ganar más cuando un aviso de reclutamiento para un grupo de aventureros se le cruza en el camino. Ni siquiera nota que alguien lo estaba observando y decide probar suerte como aventurero. La primera misión que toma después de unirse al grupo es luchar contra un cíclope, y está emocionado porque nunca antes había visto a nadie luchar contra monstruos tan fuertes. El cíclope está haciendo retroceder a Alan, el líder y principal DPS del grupo, y él le pide a su sanador que les lance un hechizo de curación. Lloyd decide ayudar también lanzando instantáneamente un hechizo de apoyo sobre todos los miembros de su grupo, pero ninguno de ellos se da cuenta. La arquera rápidamente dispara una flecha al ojo del monstruo, cegándolo, y mientras este intenta eliminar a la arquera, la tanque llamada Rina se apresura a bloquear el ataque. Ella se sorprende porque casi no siente el impacto del golpe, y mientras tanto, el mago del grupo inmoviliza al cíclope, dándole a Alan la oportunidad de rematarlo con un solo tajo. Debido a esto, Alan se convierte en una estrella de la noche a la mañana y la gente comienza a aclamarlo como un héroe. Por otro lado, Lloyd es completamente ignorado y solo recibe calderilla como pago porque es un mago blanco de rango D. Acepta esa cantidad porque cree que solo vale eso. Y cuando Alan dice que deberían brindar por su éxito, él rápidamente se excusa porque no bebe. Las chicas están molestas porque rechazó la oferta de Alan, pero a Alan en realidad no le importa porque no considera a Lloyd un miembro de su grupo. Él dice que todos los magos blancos son inútiles, pero aún necesitan uno para cumplir con las reglas del gremio, y no hace ninguna diferencia si es Lloyd o cualquier otro. Rihanna, sin embargo, piensa que hay algo a lo que nadie está prestando atención, y siente bastante curiosidad por Lloyd. Por otro lado, el tipo que sigue los pasos de Lloyd resulta ser el informante de Merlin y le da actualizaciones constantes sobre su estudiante. Merlin dice que no está preocupada por Lloyd mientras no se vuelva demasiado arrogante, y el espía le pregunta si se arrepiente de lo que pasó en el pasado. Merlin se muerde los labios mientras recuerda el día en que luchó contra el Señor Demonio con su grupo liderado por el héroe Civil. El Señor Demonio no pudo ganar contra ellos, así que decidió autodestruirse en su lugar, destruyendo una ciudad entera con él. El héroe Civil usó la magia antigua para revivir a todas las personas que murieron debido al ataque del Señor Demonio, pero tuvo que sacrificar su vida para hacerlo. Perderlo fue un gran golpe para Merlin, y aunque adoptó a Lloyd solo como un mecanismo de afrontamiento, nunca pensó que sería un elegido como Civil. Ella jura que nunca repetirá sus errores y hará lo que sea necesario para mantener a Lloyd a salvo. De vuelta en la ciudad, Alan rápidamente se convierte en un pez gordo después de matar monstruos poderosos gracias al apoyo. Por supuesto, nadie se da cuenta de esto excepto Rina, quien solo tiene una vaga idea al respecto. Una noche, Alan recibe una solicitud de los soldados para derrotar a unos golems que están matando a sus tropas cerca de un punto de patrulla. Alan acepta rápidamente la oferta, pensando que será bastante fácil, demasiado fácil quizás. Lleva a su grupo al punto de patrulla, y Lloyd usa su búsqueda mágica para encontrar que necesitan entrar en la cascada para luchar contra los golems. Una vez dentro, Alan lucha contra los golems, pero un invocador sigue creando nuevos cada vez. Lloyd se da cuenta de que el invocador está usando una piedra mágica para crear nuevos golems, y rápidamente potencia a la arquera, diciéndole que le dispare al invocador. Ella lo obedece, y su flecha de alguna manera se curva alrededor de un pilar para golpear al invocador en el pecho. Lloyd luego le ordena al mago que le teletransporte el bastón mágico, y él inmediatamente lo sella también. Esto no le sienta bien a Alan, quien siente que solo él puede dar órdenes a su grupo, faltaría más. Luego decide concentrarse en el golem, y Lloyd le advierte que retroceda porque el golem está fuera de control después de perder a su maestro. Alan no lo escucha y carga hacia adelante, y Lloyd tiene que usar una magia especial para alcanzarlo y salvarlo de ser aplastado por el gigante de piedra. Alan se enoja con él, y justo entonces el golem se desactiva, dándole la oportunidad de destruirlo. Una vez terminada la misión, Alan despide inmediatamente a Lloyd, diciendo que es inútil y siempre se esconde en la retaguardia. Lloyd, quien ha sido manipulado todo este tiempo para creer que tiene problemas de habilidad, acepta la decisión sin oponer resistencia. Intenta buscar otro grupo al que unirse, pero no hay vacantes y se siente decepcionado. Por suerte, una chica busca urgentemente un mago blanco disponible, pero la recepcionista le dice que será difícil encontrar a alguien que cumpla sus condiciones. Sin otras opciones, la recepcionista señala a Lloyd, y tan pronto como la pelirrosa confirma que es un mago blanco desempleado, lo arrastra con ella. Resulta que la chica de pelo rosa, Yui, es miembro de un grupo de aventureros de rango S, y recientemente salieron a cazar a algunos bandidos. Su trabajo en equipo y fuerza superior les permitieron derrotar fácilmente a los bandidos, y también acorralaron al jefe, diciéndole que se rindiera. Sin embargo, el jefe decidió sacar su movimiento secreto e invocó un golem de piedra gigante para luchar contra ellos. El grupo de Yui se dio cuenta de que era resistente a la magia y que los ataques físicos débiles tampoco le harían mucho, así que ella decidió enfrentarlo ella misma, siendo la atacante más fuerte de su grupo. Ella se lanzó hacia el golem y lo golpeó con toda su fuerza, pero solo pudo dejar un rasguño en el cuerpo del golem.
Tuvo que retroceder y esquivar el ataque del golem, y luego le pidió a la maga blanca de su grupo que la potenciara. La maga blanca parecía estar perdida en sus pensamientos, y le tomó un segundo procesar lo que Yui acababa de decir. Por suerte, pudo lanzar un hechizo para aumentar su fuerza a tiempo, permitiendo a Yui derrotar al golem con su siguiente ataque. Después de arrestar a todos los bandidos, Yui fue a hablar con la maga blanca Clum, quien se disculpó por haberse distraído antes porque podría haberle costado la vida a Yui. Yui le dijo que no pensara demasiado en ello porque sabía que Clum estaba lidiando con algunos problemas personales serios en ese momento. Le preguntó cómo iba todo en su casa y luego Clum de repente le entregó su renuncia a Yui porque necesitaba tomar un descanso para cuidar a su hermana enferma. Eso nos lleva al momento presente, donde Yui agarra ansiosamente la mano de Lloyd y lo arrastra a su base. Los miembros de su grupo se toman un momento para procesar que encontró un mago blanco porque estaban seguros de que ella fallaría. Yui luego presenta a Lloyd a todos, pero ni siquiera sabe su nombre todavía. ¡Qué despiste! Después de eso, ella le presenta a su grupo, que incluye a Dagas, el usuario del escudo, Cross, la arquera, y Silica, la maga. Por último, se presenta a sí misma como la espadachina y líder del grupo, dando la bienvenida a Lloyd a su grupo. Lloyd le pregunta cuándo consintió en unirse al grupo, y Yui se queda perpleja porque ni siquiera se dio cuenta de que nunca le hizo la pregunta principal. Dagas y Silica entienden que ella arrastró ansiosamente a este extraño a la base sin explicarle todo, y se disculparon con él por eso. Después de eso, se volvieron hacia Yui, diciéndole que incluso si encontraba un mago blanco, él no puede reemplazar a Clum, y que deberían renunciar a su misión actual. Yui se molesta al escuchar esto, y dice que su cliente les pidió ayuda, y no pueden rechazarlos así. Lloyd les pregunta por qué no dejan que otro grupo tome la misión, y Dagas le dice que no es posible porque están lidiando con una misión de rango A. Solo los grupos de rango A o superior pueden asumir tales misiones. Pero actualmente todos los grupos de rango A están fuera de la ciudad, y solo ellos pueden aceptar esta misión porque son un grupo de rango S. Lloyd se sorprende al escuchar que está parado frente a aventureros de rango S, y realmente quiere ayudarlos. Pero una vez más, su baja autoestima le hace creer que es demasiado débil para ser de alguna utilidad. Sin embargo, Yui de repente interviene en su nombre, diciéndole a los miembros de su grupo que al menos deberían darle a Lloyd una oportunidad de probar sus habilidades antes de descartarlo. Ella lo lleva al bosque para que muestre sus habilidades, y Lloyd se siente nervioso, pensando que va a decepcionar a todos aquí. Yui sigue diciéndole que haga algo, y Dagas le pide que al menos le diga al novato qué tipo de hechizo debe lanzar porque se ve confundido. Yui le pide a Lloyd que lance magia de encantamiento sobre todos ellos, pero Cross y Silica piensan que no será posible porque solo los magos blancos muy hábiles pueden hacer eso. Sin embargo, Lloyd se sorprende porque después de presentar el trabajo como el más difícil del mundo, Yui solo le pidió que lanzara un hechizo de nivel muy básico. Él le pregunta si está segura de que esta es la prueba que necesita pasar para unirse a su grupo, y ella afirma. Los otros miembros del grupo le dicen a Lloyd que no necesita hacerse el fuerte si no puede hacerlo porque saben lo difícil que es. Sin embargo, Lloyd les dice que lo hará. Rápidamente invoca su bastón del almacenamiento dimensional, y eso ya es suficiente para sorprender a todos. Luego lanza 5 tipos diferentes de hechizos de encantamiento sobre ellos a la vez, y ni siquiera se dan cuenta porque es demasiado rápido. Yui le pregunta de dónde sacó ese bastón, y él le habla sobre el hechizo de almacenamiento que puede usar para guardar cosas. Luego pregunta si está satisfecha con los resultados del hechizo de encantamiento, y Yui está confundida porque generalmente se necesita más tiempo y un encantamiento para hacer eso. Todos comienzan a sentirse más ligeros y fuertes como resultado de los hechizos, y para probar los efectos, Yui balancea su espada hacia un gran árbol cercano. Es capaz de cortar el árbol limpiamente incluso con un suave balanceo, y todo su grupo está asombrado por esto. Lloyd luego les dice que lanzó 5 tipos de hechizos de encantamiento sobre ellos, y casi no pueden creer lo que escuchan. Lloyd explica que pensó que lanzar solo un hechizo sobre todos ellos era demasiado simple para hacer la verdadera prueba, así que intentó ir más allá y mostrar lo que realmente puede hacer. Yui y los demás están demasiado aturdidos para siquiera responder, y Lloyd piensa que solo están decepcionados con él. Devuelve su bastón al almacenamiento, diciendo que entiende que no es apto para ser el mago blanco de su grupo. Se disculpa por hacerles perder el tiempo y comienza a alejarse, pero entonces Yui lo detiene. Finalmente se molesta en preguntarle a Lloyd sobre su experiencia laboral pasada, y él sorprende a todos al revelar que fue despedido del grupo del héroe por ser demasiado débil. Yui y los demás se preguntan qué tipo de estándares tiene el héroe para llamar a Lloyd demasiado débil, porque nunca han visto a nadie que pueda lanzar 5 hechizos de encantamiento a la vez. Cuando Lloyd todavía insiste en que es débil, Cross comienza a preocuparse más por sus estándares. Lloyd cambia de tema preguntándoles por qué no llaman de vuelta a la maga blanca de su grupo, y Yui explica que la hermana de Clum está realmente enferma, y ella la estuvo cuidando mientras trabajaba como aventurera todo el tiempo.
Naturalmente, eso le pasó factura y ya no podía hacer ambas cosas, así que decidió tomar un descanso de ser aventurera. Dagas dice que podrían haber completado la mayoría de las misiones incluso sin ella, pero las misiones de rango A son bastante difíciles y definitivamente necesitan un mago blanco para hacerlas. Todos de repente se preocupan por Clum porque, aunque dejó su grupo, sigue siendo su amiga, y Lloyd siente celos al escuchar esto. Rápidamente cambia de tema y pregunta si alguien sabe qué enfermedad padece la hermana de Clum. Yui recuerda que el cuerpo de la chica se está convirtiendo gradualmente en Magistone, y Lloyd recuerda que aprendió sobre los Magistones de su maestra. Cuando Merlin le enseñaba cómo el Magistone también puede convertir a otras criaturas vivas en Magistone, Lloyd se había preguntado si era posible restaurarlas a la normalidad, y ahora decide averiguarlo. Le pide a Yui que lo lleve a la casa de Clum, y ella lo lleva allí. Una Clum muy delgada y cansada abre la puerta y se sorprende al verlos allí, y una vez que entran, Lloyd se pone manos a la obra. Le pide a Clum que le cuenten detalles sobre la condición de su hermana, y ella dice que originalmente ella y su hermana Sylvie solían ir de aventuras juntas. Sin embargo, un día se lesionó durante una misión y desde entonces ha estado enferma. Lloyd le pregunta por los síntomas y Clum decide mostrárselos en lugar de explicarlos con palabras. Justo cuando abre la puerta de la habitación de Sylvie, una intensa mana maliciosa se filtra, y luego Clum retira la manta de su hermana, mostrando que sus manos y piernas ya se han convertido en Magistone. Ella dice que el mana de Sylvie se ha vuelto loco y su condición sigue empeorando día a día. Clum teme que a su hermana no le quede mucho tiempo de vida y luego Lloyd le pide que le permita ayudarla. Él dice que tiene una teoría que puede devolver a Sylvie a la normalidad si tiene razón, pero Clum se niega a creerle porque incluso los curanderos especialistas que llamó para ver a su hermana dijeron que era imposible curar su condición. Sin embargo, Lloyd explica que Sylvie podría haber sido herida por un Magistone de alta pureza, lo que comenzó a convertirla en un Magistone también. Le pregunta a Clum si Sylvie fue herida en un lugar con alta densidad de mana, y ella afirma, diciendo que estaban en una misión para extraer un Magistone de una cueva. Lloyd le pide que le muestre la herida de entrada, y cuando Clum revela la cintura de Sylvie que se ha convertido en Magistone también, Lloyd está seguro de que aquí es donde comenzó el problema. Clum le pregunta cómo sabe todo eso, y él responde que lo aprendió de su maestra. Y luego le pide a Clum que confíe en Lloyd con esto, y ella decide darle una oportunidad. Lloyd inmediatamente lanza un hechizo para absorber todo el mana corrupto del cuerpo de Sylvie, pero eso es bastante difícil de manejar para él también. De todos modos, logra superar el primer paso, diciéndole a Clum que necesitaba reducir el mana de Sylvie a casi cero porque de lo contrario no tendría sentido curarla. Dice que continuará absorbiendo su mana mientras la cura y lanza otro hechizo para comenzar la curación. Clum se da cuenta de que no es el hechizo de curación habitual, y Lloyd le dice que esta es una versión más poderosa que es muy ineficiente, pero que también le permite quemar el mana que está absorbiendo de Sylvie. Clum se queda muda al escuchar esto, y Yui le pregunta si Lloyd está haciendo algo impresionante. Ella le responde que está lanzando dos hechizos de su propia invención al mismo tiempo, soportando una cantidad de maná que dejaría a cualquiera temblando, algo que sería imposible incluso para los magos blancos más poderosos. En poco tiempo, el método de Lloyd muestra sus frutos, devolviendo el cuerpo petrificado de Sylvie a su estado normal. Como resultado, Sylvie recupera la conciencia y Clum rompe a llorar de alegría al presenciar semejante milagro. Más tarde les cuenta a Yui y a Lloyd que, en cuanto su hermana se recupere, volverán a ir de aventuras juntas, y desea que Lloyd apoye a su grupo en su lugar. Él le dice que no se siente lo suficientemente capacitado para tal tarea, pero esa declaración pasa completamente por encima de la cabeza de Clum, quien le pide que simplemente siga lo que le dicte su corazón. Tras esto, Yui y los demás organizan una gran fiesta para celebrar la recuperación de Sylvie, y le agradecen a Lloyd, quien, a pesar de todo, sigue pensando que no es merecedor de tanto. Sin embargo, al ver lo bien que todos lo tratan, a pesar de haberse conocido hace apenas un instante, les pide nerviosamente que le permitan unirse a su grupo, aunque insisten que le falta fuerza. Todos se quedan gratamente sorprendidos por su repentino cambio de parecer, y lo reciben con los brazos abiertos en su grupo. Acto seguido, le organizan una fiesta de bienvenida a Lloyd y le dicen que coma todo lo que le apetezca, que esta noche la casa invita. Lloyd empieza a devorar la comida como si no hubiera un mañana, y sus nuevos compañeros de grupo se divierten muchísimo al presenciar semejante espectáculo. Le preguntan si estaba tan hambriento, y Lloyd les asegura que la comida de este pueblo es sencillamente espectacular. Eso es otro golpe de sorpresa para todos, porque la comida de aquí es, la verdad, bastante normalita, pero Lloyd les asegura que, comparado con lo que ha estado comiendo desde su más tierna infancia, esto tiene un sabor asombroso. Yui, ahora intrigada por su pasado, le pregunta, y Lloyd le cuenta que vivía con su maestra, quien cocinaba lo que buenamente crecía en su jardín. A veces recolectaba setas silvestres y otras simplemente asaba carne de bestias salvajes para luego dársela sin el más mínimo condimento. Lloyd comenta que precisamente por eso se vio en la necesidad de aprender a cocinar.
pero ni aun así jamás logró preparar algo tan delicioso como esto. A Yui, en este punto, la comida le da igual. Está mucho más intrigada por la persona que le enseñó magia a Lloyd. Le pide que le cuente más sobre su maestra y los demás miembros del grupo, ni cortos ni perezosos, se suman al interrogatorio. Silica le pregunta si su maestra también es una maga blanca, y Lloyd responde que ella es más bien una maga orientada al combate, pues a menudo veía explosiones cuando trabajaba a solas. Silica se asombra de que alguien que no es maga blanca haya entrenado tan excepcionalmente bien a Lloyd, y él asiente, confirmando que Merlin es, sin duda, más que asombrosa. Silica comenta que le encantaría aprender un par de trucos de ella, pero Lloyd la frena en seco, advirtiéndole que se arrepentiría de esa declaración por el resto de su existencia si llegara a conocer la cruda verdad. En fin, tras charlar un rato más sobre Merlin, el grupo decide organizar una reunión de estrategia para su misión. Yui le pide a Dagas que le explique los detalles a Lloyd, porque ella, la verdad, es un desastre total para las presentaciones. Dagas le explica a Lloyd que su misión consiste en derrotar a los monstruos que están arrasando las granjas locales. Silica añade que múltiples especies de criaturas se han unido para formar una manada. Es la primera vez que Lloyd escucha algo así, y Dagas comenta que también es una novedad para ellos, pero que deben tomárselo muy en serio. De repente, Cross comenta que al enfrentarse a una cantidad ingente de enemigos, él y Yui lo pasarán mal, ya que los atacantes físicos no son precisamente expertos en lidiar con hordas. Yui asiente, diciendo que Silica tendrá que cargar con ellos esta vez, pues ella puede usar hechizos de área amplia, pero incluso Silica se muestra nerviosa, ya que esos hechizos consumen una cantidad desorbitada de maná. Yui le pregunta a Lloyd si él puede usar magia de ataque, y él responde que sí, que puede lanzar hechizos de nivel básico, pero que el resultado, la verdad, no es para tirar cohetes. Dagas entonces pasa a la fase de formación de estrategia y explica que él y Yui se encargarán de agrupar a los monstruos en una sola área para que Silica pueda atacarlos a todos de una vez. Cross protegerá a Silica y a Lloyd, quien se concentrará en la curación y el apoyo. Después de eso, todos se dirigen a la posada para tomar un merecido descanso, pero Lloyd, de repente, empieza a caminar en otra dirección. Dagas lo detiene, preguntándole a dónde se dirige, y Lloyd, con un nerviosismo evidente, le responde que está más tieso que la Moyama y no puede permitirse una habitación en la posada. Dagas, sin dudarlo, le entrega una bolsa que contiene más dinero del que Lloyd ha visto en toda su vida. ¡Una fortuna! Él se pone visiblemente nervioso y le dice a Dagas que no puede aceptarlo, pero este le responde que no se trata de caridad, sino de un adelanto que le descontará de su futuro salario. Lloyd, sin poder negarse ya, le agradece a Dagas prometiendo que se esforzará al máximo para devolver hasta el último céntimo. A la mañana siguiente, todos se reúnen frente a la posada, y Yui, como de costumbre, es la última en aparecer. Ella les pregunta a todos dónde están sus mochilas, y ellos, con gran entusiasmo, le explican que Lloyd las ha guardado todas en su almacenamiento mágico, así no tienen que preocuparse por cargar con ellas. Yui, ni corta ni perezosa, acepta la oferta al instante, y Lloyd, con una agilidad sorprendente, guarda sus pertenencias en el espacio mágico. Yui y Silica empiezan a alabar sus asombrosas habilidades, pero Lloyd, con toda naturalidad, les dice que puede enseñárselo a todos. Todos se quedan boquiabiertos al escuchar esto, pues jamás han visto a nadie más que a Lloyd utilizar esta magia, pero él les asegura que es bastante sencilla de aprender, aunque, claro, aumentar la capacidad de almacenamiento sí requiere algo de práctica y entrenamiento. Con todo listo, parten en su misión, y en el camino, Lloyd descubre la importancia de disfrutar y divertirse durante las largas y tediosas misiones. Llegan a su primer campamento mucho antes de lo programado, una ventaja enorme al no tener que cargar con el pesado equipaje. Y allí, Lloyd saca todas las cosas del almacenamiento mágico para que puedan montar sus tiendas de campaña. Yui decide ir a darse un chapuzón en el río, ahora que ya tienen las tiendas listas, pero Dagas la regaña, recordándole que aún tienen que recolectar leña y buscar algo de comida. Lloyd se ofrece voluntario para ir a recoger leña, y Yui le agradece enormemente por reducirles la carga de trabajo. Acto seguido, arrastra a Silica consigo para que puedan darse un buen baño, y mientras tanto, Lloyd se adentra en el bosque y recolecta unos cuantos palos secos. Entonces, divisa la fruta que solía comer en su infancia, y decide recoger un buen puñado para sus compañeros de grupo. De repente, escucha un grito desgarrador de Yui, corre a toda prisa hacia la dirección del alarido, y se encuentra con un monstruo serpiente gigante atacando a Yui y Silica, quienes están completamente indefensas ante semejante amenaza. Lloyd se lanza de inmediato a ayudarlas, atacando al monstruo para desviar su atención. Aprovechando esta valiosa oportunidad, Yui y Silica corren hacia la orilla, y Lloyd espera pacientemente a que se cubran con una toalla antes de lanzarles sus armas. Acto seguido, lanza instantáneamente 2 hechizos de encantamiento sobre ellas, y Yui se abalanza de inmediato sobre el monstruo, partiéndolo en 2 con un solo y certero golpe. Sin embargo, incluso la cabeza cercenada del monstruo sigue dando guerra, y Silica les grita a Yui y a Lloyd que se cubran antes de dispararle una bola de fuego, aniquilándolo de un solo impacto. Ella se queda en shock, pues normalmente no posee semejante potencia de fuego, pero ni se le pasa por la cabeza que Lloyd la ha potenciado. Mientras tanto, Yui le agradece por haberle salvado el trasero y le pide que guarde su espada de nuevo en el almacenamiento cuando, de repente, su toalla se resbala y Lloyd, para su sorpresa, ve el paisaje que ella ocultaba. Ambos se asustan muchísimo, y Lloyd se lleva un buen tortazo, a pesar de que no fue culpa suya en absoluto. En fin, una vez que regresan al campamento, Lloyd decide, con toda la buena intención, enseñarles a todos cómo utilizar la magia de almacenamiento. Él les indica que, al principio, intenten abrir un espacio usando las palmas de sus manos, pero ellos simplemente no entienden cómo hacerlo. Sin embargo, siguiendo el consejo de Silica, lo intentan, aunque solo parecen un grupo de bobos aplastando un globo invisible, un espectáculo digno de verse.
Lloyd siente que es un pésimo maestro, pues no logra enseñarles, pero de repente Silica pronuncia almacenamiento y logra abrir un espacio mágico. Todos se dan cuenta en ese instante de que no pueden lanzar hechizos sin una incantación, como Lloyd, pero si utilizan cánticos, seguro que con práctica lo conseguirán. Después de un rato de práctica, Silica logra guardar su bastón en el espacio mágico, pero a los demás les cuesta un mundo conseguirlo. Más tarde, ya entrada la noche, mientras el resto del grupo duerme plácidamente, Lloyd y Yui se quedan de guardia. Yui, de repente, se sienta frente a él, agradeciéndole sinceramente por haberse unido al grupo. Él le responde con una sonrisa que él también estaba en el paro, así que, en realidad, debería ser él quien le diera las gracias. Luego, recuerda lo increíblemente decidida que estaba ella a completar la misión, pues sus clientes necesitaban ayuda, y le pregunta si hay alguna razón especial por la que está tan empeñada en llevar a cabo esta tarea. Yui le cuenta que cuando era apenas una niña, su aldea fue brutalmente atacada por monstruos, y ella fue la única superviviente de aquella masacre, así que, al enterarse de la misión, no pudo evitar aceptarla, pues sentía un profundo deseo de salvar a otras personas de la misma situación tan terrible que ella misma había vivido. De repente, Lloyd la interrumpe bruscamente, pidiéndole que guarde silencio absoluto porque hay monstruos muy cerca. Yui se pone en alerta máxima y convoca su espada mientras Lloyd le indica que vaya a despertar a todos los demás. En poco tiempo, todo el grupo está preparado para enfrentarse a los monstruos araña, pero se dan cuenta de que su número es abrumador y lo más sensato es retirarse por el momento. Comienzan a retroceder lentamente, pero para su desgracia, Yui pisa una ramita y el crujido atrae de inmediato la atención de los monstruos. Todos corren a la velocidad del rayo, pero las arañas, implacables, los alcanzan y los rodean por completo. Comienzan a lanzar telarañas pegajosas de sus traseros, y los aventureros logran bloquear la primera embestida, pero de repente una araña ata el bastón de Silica y se lo arrebata. Las arañas entonces los atrapan sin piedad en una jaula de seda, y todos, sin excepción, entran en un pánico absoluto. Lloyd declara que deben detener a las arañas justo en ese instante, antes de siquiera pensar en derrotarlas. Rápidamente lanza encantamientos sobre sus compañeros de equipo y luego le ordena a Yui que ataque primero. Ella salta con agilidad, cortando la pegajosa telaraña de seda, y Cross, aprovechando el momento, le devuelve el bastón a Silica. Mientras tanto, Yui se lanza velozmente hacia una araña, bloqueando su pegajoso rocío, y, acto seguido, le cercena rápidamente las patas. Luego, con una habilidad sorprendente, surfea sobre el chorro de seda de la araña para desplazarse a toda velocidad hacia la segunda, cortándole también las patas sin piedad. Acto seguido, Lloyd les indica a Silica y a Cross que se sumen al ataque. Silica crea varias bolas de fuego, y Cross dispara flechas a través de ellas, incendiando a las arañas con sus proyectiles llameantes. La batalla concluye así, y Lloyd se da cuenta de que ha estado dando órdenes a voz en grito, a pesar de ser el miembro más reciente del grupo. Se disculpa por haberse dejado llevar, pero Dagas le asegura que fue algo excelente, pues posee las cualidades innatas de un líder natural. Todos los demás asienten, dándole la razón, y le piden a Lloyd que siga desempeñando un papel activo en la dirección del grupo durante cada batalla. A la mañana siguiente, todos han dominado el hechizo de almacenamiento mágico lo suficientemente bien como para cargar con su propio equipaje, y mientras reanudan su viaje, Lloyd no deja de darle vueltas a la cabeza, preguntándose por qué los monstruos arañas se encontraban en ese lugar. Un par de días más tarde, mientras Lloyd está de guardia en solitario durante la noche, vuelve a darle vueltas a la cabeza con los monstruos araña. Cree firmemente que deberían haberlos inspeccionado con más detenimiento, cuando, de repente, Yui y Silica lo llaman por su nombre, preguntándole si piensa quedarse solo de guardia también esta noche. Lloyd asiente y las chicas se preocupan visiblemente por él, pues lleva ya bastante tiempo haciendo guardias nocturnas sin descanso. Le insisten en que debería rotar el turno de noche con los demás, pero Lloyd les asegura que estará perfectamente bien, y que prefiere que todos los demás conserven su energía y resistencia por si acaso necesitan luchar. Yui está a punto de soltarle una buena reprimenda, pero Silica la detiene a tiempo pidiéndole que respete la decisión de Lloyd. Sin embargo, también le pide a él que les informe si la situación se vuelve demasiado complicada. Mientras tanto, Cross y Dagas observan la escena desde su tienda, visiblemente preocupados por la inquebrantable terquedad de Lloyd. Al día siguiente, reanudan su largo viaje y mientras hacen una breve pausa, Lloyd intenta detectar cualquier rastro de monstruos cerca de ellos. Se siente inmensamente aliviado al no percibir nada, pero entonces Yui se acerca corriendo, preguntándole con curiosidad qué demonios está haciendo. Él le explica sobre la magia de búsqueda, la cual le permite localizar monstruos y otras posibles amenazas cercanas. Yui se queda boquiabierta, pues es la primera vez en su vida que escucha hablar de semejante hechizo. Lloyd le aclara que no tiene un alcance excesivamente amplio, pero que, aún así, es mucho mejor que nada. Yui se preocupa, pues él está asumiendo toda la pesada carga de vigilar el entorno por sí mismo, pero él le asegura que está perfectamente bien y que no necesita ayuda de nadie. Esa noche, mientras Lloyd sigue de guardia completamente solo una vez más, Yui comenta que parece que no confía en ellos en absoluto, a pesar de que ya son amigos. Silica le explica que cada persona tiene su propio ritmo para sentirse cómoda con los demás, y que seguramente hay algún trauma en el pasado de Lloyd que lo impulsa a mantenerse distante. También cree que hay una razón por la que Lloyd no es capaz de ver lo asombroso que es, y por eso intenta compensarlo trabajando en exceso. Yui siente una gran curiosidad por el pasado de Lloyd al escuchar esto, pero Silica le asegura que él les contará todo cuando se sienta realmente cómodo con ellos. Por otro lado, Dagas se acerca a Lloyd pidiéndole que lo acompañe porque necesita su ayuda, mientras Cross se ofrece voluntario para quedarse de guardia en su lugar por el momento. Lloyd acompaña a Dagas, quien instala una elaborada alarma de viaje, diseñada para alertarlos en caso de que cualquier monstruo se atreva a acercarse a su campamento. Lloyd se muestra muy impresionado por el ingenio, y Dagas le explica que la alarma los avisará de los monstruos, así que él debería ir a descansar un poco.
Lloyd insiste en que no hay necesidad de eso y que él puede hacer un trabajo mucho mejor que cualquier alarma, pero entonces Dagas lo confronta de repente, preguntándole directamente si acaso no confía en el grupo. Lloyd responde que sí, que confía en ellos, pero Dagas le replica que sus acciones, por desgracia, parecen indicar todo lo contrario. Lloyd recuerda las duras palabras de Merlin y de su antiguo jefe, quienes le habían dicho que era un inexperto y un inútil. Le explica a Dagas que si no se esfuerza al máximo, podría causar problemas a los demás, pero Dagas, con una confianza inquebrantable, le dice que, en ese caso, que les cause todos los problemas que quiera. Lloyd no comprende a qué se refiere, y Dagas le explica que formaron un grupo precisamente para manejar en equipo aquellas cosas que no podían resolver por sí solos, y, por supuesto, es completamente normal que, de vez en cuando, todo el mundo cause algún que otro problemilla. Le pide a Lloyd que confíe mucho más en su equipo, y esa es, para el pobre despistado, la primera vez que escucha hablar de semejante concepto. Dagas logra convencerlo de que vaya a descansar un poco con esas palabras, y dentro de la tienda, Lloyd sonríe para sí mismo, pensando en que, por fin, tiene gente en la que puede apoyarse. A la mañana siguiente pone este nuevo concepto en práctica y le pregunta nerviosamente a Yui si podría ayudarle a buscar un poco de agua, a lo que ella, encantada, accede. Por otro lado, un noble llamado Michel recibe un informe de un turbio mago negro, quien le asegura haber plantado piedras mágicas en todos los puntos estratégicos que le había indicado. Michel se muestra complacido al escuchar esto, pues ahora podrán llevar a cabo su plan sin mayores dificultades, y el mago añade que sus estratagemas anteriores han logrado dispersar a los grupos de aventureros de alto rango por toda la región, por lo que no podrán interferir en sus maquiavélicos planes. Sin embargo, el grupo del héroe aún sigue disponible, y podrían convertirse en un serio obstáculo en su camino. Michel responde que no pueden hacer absolutamente nada al respecto, ya que el grupo del héroe solo entra en acción cuando recibe una orden directa del mismísimo rey. Pero él cree firmemente que el héroe, por sí solo, no será capaz de detener lo que se avecina. De vuelta en el bosque, Lloyd y su grupo encuentran sumamente extraño que no haya ni un solo monstruo cerca de ellos. Lloyd decide ampliar el rango de su hechizo de búsqueda, y logra localizar un grupo de monstruos a unos 10 kilómetros de distancia. Cross comenta que ese lugar debe estar realmente cerca de las granjas hacia las que se dirigen, pero antes de que Lloyd pueda darle más detalles, Yui, ni corta ni perezosa, se lanza a la conversación, preguntándole a Lloyd si de verdad puede buscar cosas en un radio de 10 kilómetros. Él asiente y ella se enfurece, porque el otro día le había dicho que su alcance no era tan amplio. Lloyd le explica que 10 kilómetros no es una distancia tan enorme, y Yui empieza a gritarle a pleno pulmón, pero entonces los demás miembros del grupo le piden que se concentre en el problema más importante por el momento. Se apresuran hacia la ubicación de los monstruos y descubren, con horror, que ya han alcanzado las tierras de cultivo que se suponía debían defender. Se quedan impactados por la manada increíblemente gigantesca de monstruos lobo, pero Lloyd está aún más preocupado, pues este era el único lugar donde había logrado encontrar monstruos. Se pregunta a dónde diablos han ido el resto de los monstruos, y el resto del grupo también lo encuentra sumamente extraño, ya que los monstruos por lo general no suelen abandonar su territorio. Mientras todos se devanan los sesos buscando explicaciones, Cross divisa algo verdaderamente peculiar en medio de la manada de lobos. Los demás no logran verlo, pues no poseen unos ojos tan agudos como los suyos, así que Lloyd utiliza un hechizo para otorgarse a sí mismo visión telescópica. Gracias a ello, es capaz de distinguir una extraña roca de color negro en el centro de la manada de lobos. Acto seguido, lanza el mismo hechizo sobre los demás miembros del grupo, y ellos también logran ver la misteriosa roca. Dagas comenta que tiene toda la pinta de ser una magistona, y Silica añade que el aura negra que la rodea es, sin duda, muy preocupante. Lloyd afirma que debe ser el maná que se está liberando de ella, y entonces se da cuenta de que ese maná le resulta extrañamente familiar, como el de los hombres bestia. Recuerda que Merlin le contó una vez que los hombres bestia poseen un hechizo especial que les permite controlar a los monstruos, y la magistona parece estar replicando exactamente esa misma función. Lloyd lanza de inmediato su hechizo de búsqueda una vez más y, para su asombro, detecta otro gigantesco grupo de monstruos que se aproxima hacia ellos. Ahora comprende que la magistona es la raíz de todos sus problemas, pero aún no logra descifrar la verdadera razón detrás de todo aquello. Los miembros del grupo consideran que lo más sensato sería escapar por el momento, pero Yui se niega rotundamente, argumentando que los monstruos arrasarán los campos si ellos se marchan. Dagas también está de acuerdo en que huir en esta situación no les resultará nada fácil, pero Silica, por su parte, no cree en absoluto que puedan ganar esta batalla. De repente, Lloyd declara con firmeza que deben luchar, y se muestra completamente seguro de que pueden ganar si siguen su meticuloso plan. Afirma que necesitan deshacerse de la magistona en primer lugar, y le pregunta a Cross si es capaz de dispararle con precisión. Cross no está del todo seguro de poder romperla desde esa distancia, pero Lloyd le asegura que no importa, siempre y cuando logre impactarla. Cross toma su puntería, y entonces Lloyd lanza sobre él 3 poderosos hechizos de encantamiento. Gracias a esta combinación, su flecha logra destrozar la magistona en 1000 pedazos. Cross le pregunta, asombrado, cómo lo hizo, y Lloyd responde que simplemente lo encantó a él, a su arco y a sus flechas, algo que para alguien como él es completamente normal, pero todos los demás se quedan boquiabiertos, pues los magos blancos comunes no pueden encantar personas y armas simultáneamente. Justo en ese instante notaron cómo los lobos empezaban a luchar entre sí, pues una vez destruida la magistona, su ferocidad natural había regresado con toda su fuerza. Lloyd contaba precisamente con esto y comenta con una sonrisa que la primera fase de su plan ha sido un éxito rotundo. Pero, para su desgracia, la gigantesca horda de monstruos que se aproxima hacia ellos aún no se ha detenido. En poco tiempo, la horda de criaturas emerge del bosque y Silica se planta sola frente al grupo, dispuesta a atacarlos sin dudar.
Los monstruos comienzan a acercarse de forma alarmante, pero Lloyd espera hasta el último y crucial momento para darle la orden de atacar. Ella, sin dudarlo, crea un tornado de fuego que aniquila por completo a todas las criaturas que se abalanzan sobre ella, y todos se quedan boquiabiertos, pues jamás habían presenciado semejante potencia de fuego. Lloyd le pide a Cílica que continúe bombardeando a los monstruos con magia de viento y fuego, y luego se dirige rápidamente hacia Cross. Dado que el fuego del ataque de Cílica ha generado una densa cortina de humo, los monstruos voladores han quedado cegados, pero al mismo tiempo también están ocultos a su vista. Lloyd primero conecta sus sentidos con los de Cross mediante telepatía, y luego le transmite la ubicación exacta de los monstruos voladores utilizando su habilidad de búsqueda. Una vez que Cross logra visualizar dónde se encuentran las criaturas, las derriba a todas, sin fallar ni un solo disparo. Lloyd corre de vuelta hacia Cílica para la parte final de su plan, pero ella le confiesa que se ha quedado completamente sin maná. Eso, sin embargo, no es ningún problema para Lloyd, quien se transforma en una auténtica batería andante y comparte su maná con ella sin dudarlo. Él se desploma, exhausto, porque le transfirió demasiado maná de forma demasiado abrupta, pero le dice a Cílica que no se preocupe por él y que lance un hechizo para que empiece a llover. Cílica obedece al instante y las lluvias apagan rápidamente el incendio forestal, impidiendo que se extienda sin control. Sin embargo, ella también se queda sin maná con eso y cae al suelo, pero Dagas la atrapa. Yui le dice que lo hizo genial, y ahora ella y Dagas se encargarán de lo que queda. Mientras se apresuran a buscar los monstruos restantes en el campo de batalla, Cílica y Lloyd se toman un respiro. Lloyd cae de repente al suelo, diciendo que necesita esforzarse más, porque no debería cansarse con tan poquita cosa. Poco después, Yui y los demás se encargan de los monstruos restantes, pero al regresar a ver a Lloyd, él les dice que deben ir a la ciudad cercana, pues su instinto le dice que este lugar era solo un señuelo, y el verdadero objetivo es la ciudad de Ishtar. Todos están confundidos con esto, y Lloyd saca una caja de pociones de maná de su dimensión de almacenamiento. Se bebe una poción mientras explica que toda la misión fue una trampa para sacar a los aventureros de alto rango de Ishtar, y así debilitar sus defensas. Cross comenta que Ishtar tiene al grupo del héroe y a la orden de caballeros, así que no será fácil derribar sus defensas. Dagas, sin embargo, cree que la teoría de Lloyd tiene sentido. Yui decide regresar a Ishtar de inmediato por si acaso, y Lloyd lanza un hechizo de mejora a todo el grupo justo al terminar su poción de maná. Luego le dice a Yui que deben empezar de inmediato y comienza a correr hacia la ciudad. Todos se sorprenden al ver lo rápido que es, pero cuando Yui intenta alcanzarlo, descubre que ella también puede correr más rápido de lo que creía. El resto del grupo lo sigue y no se sorprenden mucho cuando Lloyd les dice que aumentó su velocidad para que lleguen rápido a la ciudad. Mientras tanto, Michelle hace papeleo en su mansión cuando, de repente, el general demonio Grist aparece, diciéndole que su ejército está listo para la acción. Michelle se complace al oír esto, y los dos hombres discuten lo fácil que fue enviar un ejército a la ciudad de Istur sin que nadie se diera cuenta, gracias a los poderes de una chica bestia que secuestraron. Michelle dice que seguirán usando sus poderes para su beneficio en el futuro, y Grist le deja ese asunto a él. Por otro lado, Lloyd y los demás se apresuran hacia Ishtar y se toman un respiro para recuperar el aliento. Confían en que llegarán rápido a Ishtar a este ritmo, pero a Cílica le preocupa que Lloyd se esté cansando, porque es muy difícil mantener la magia de encantamiento. Él responde que es difícil para quienes no están acostumbrados, pero su maestra básicamente lo obligó a usarla mucho, y desarrolló el hábito de lanzar hechizos de encantamiento por mucho tiempo. Le cuenta sobre la vez que Merlín lo arrojó a un bosque y, como no podía vencer a los monstruos, simplemente huyó. Eso lo obligó a desarrollar hechizos nuevos y más eficientes para mantenerse rápido. Dice que el entrenamiento fue infernal, pero como Merlín lo regañaba mucho por tener problemas, seguro es que él era el problema. Él cree que este es un método de entrenamiento regular, pero Cílica y Yui le dicen que no es normal en absoluto. El tonto de Lloyd piensa que su entrenamiento fue incluso más flojo que los métodos normales, y decide entrenar aún más duro. Las chicas ni siquiera pueden decirle lo equivocado que está, y luego Dagas y los demás se refrescan para reanudar su viaje. Lloyd les lanza el hechizo de aumento de velocidad, y luego usa su magia de búsqueda para asegurarse de que no haya monstruos cerca. Reanudan el viaje con eso, pero entonces Lloyd se detiene de repente, haciendo que todos choquen con él. Le preguntan qué demonios le pasa, y él responde que su habilidad de búsqueda detectó algo, pero no es un humano ni un monstruo. Tiene un mal presentimiento al respecto, así que les dice a todos que sigan sin él mientras él investiga la fuente de esa sensación extraña. Sin embargo, Yui le dice que, en caso de que sea algo peligroso que no pueda manejar solo, necesitará su ayuda, y él acepta. Pronto llegan a una cabaña y Lloyd ahora está seguro de que puede sentir demonios dentro. El grupo se sorprende al oír esto porque los demonios se encuentran al otro lado de las montañas y no deberían estar aquí. Lloyd dice que los demonios tienen prohibido entrar en territorio humano, así que no deberían estar aquí, pero todos los demás le recuerdan que han ignorado la prohibición y atacado a los humanos durante los últimos años.
Le preguntan por qué actúa como si no lo supiera, y Lloyd les dice que no tiene recuerdos de su infancia porque fue adoptado justo después de que terminó la guerra. Todos se preocupan de haberle provocado malos recuerdos, pero Lloyd les asegura que está bien. Cross dice que necesitan regresar a la ciudad e informar urgentemente de este asunto a los caballeros. Pero Lloyd dice que primero deben reunir más información. Siente la misma energía de los demonios que sintieron antes del Magistone negro, y todos se ponen en alerta al oír esto. Lloyd dice que si estos demonios realmente planean atacar Ishtar, su investigación se vuelve aún más importante. Yui está de acuerdo con él porque si no hacen nada, Ishtar podría estar en peligro y todos están de acuerdo con ella. Se acercan a la casa, pero no hay nadie dentro, así que Lloyd usa su habilidad de búsqueda de nuevo y descubre que los demonios están bajo tierra en lugar de en la casa. Dagas dice que deberían buscar una entrada, pero Lloyd decide saltarse esa parte. Le dice a Silica que use magia de tierra, pero antes los mejora a todos. Silica luego crea un pozo de arena en el suelo frente a ellos, haciendo que el techo del túnel subterráneo se derrumbe sobre los demonios que intentaban realizar un ritual. Los demonios se dispersan para evitar los escombros que caen y Yui salta de inmediato, tomando a uno por el cuello. Pregunta qué hacen los demonios en este lado del continente cuando, de repente, otro demonio usa su magia para arrojarle escombros. Yui lo bloquea todo fácilmente y luego Cross dispara a un demonio mientras otro escapa. Los demonios se esconden detrás de los escombros, pero luego Silica usa su habilidad de nuevo para convertir las rocas en arena, dejándolos al descubierto. Intentan atacarla, pero Dagas bloquea su intento, obligándolos a huir. Uno de los demonios escapa de la habitación y cuando Yui intenta perseguirlo, no puede abrir la puerta. Dos demonios más intentan emboscarla, pero Cross les clava las túnicas al suelo, convirtiéndolos en blancos fáciles para que Yui los derribe. Con eso, derrotan a 3 de los demonios y luego se apresuran a capturar al último, quien aprisiona a la chica bestia en un capullo y se la lleva consigo. Lloyd y los demás llegan justo entonces y deciden perseguirlo mientras el demonio huye. Yui y Cross lo alcanzan primero y deciden acorralarlo por ambos lados mientras Lloyd y los demás se toman su tiempo para salir a la superficie. Lloyd puede sentir una señal mágica muy fuerte del capullo y les dice a sus amigos que lo capturen a toda costa. Pronto Yui le corta el paso al demonio y este se da cuenta de que está rodeado por todos lados. Lloyd le dice que se rinda porque tienen algunas preguntas que hacerle, pero el demonio decide contraatacar. Crea un círculo para lanzar un ataque. Pero Lloyd reacciona rápidamente, creando escudos frente a sus amigos que hacen que el ataque mágico rebote y golpee al demonio al final. Cae con eso, y luego Lloyd se apresura de inmediato a derribar el capullo y liberar a la chica bestia que está dentro. La llevan de vuelta a la cabaña y Lloyd decide curarla porque ella es la única que puede decirles algo, ya que los demonios están todos muertos. Yui y Silica están impresionadas mientras su magia curativa actúa rápidamente, y Lloyd les dice que hizo algunos ajustes al hechizo. Esto la sorprende a ambas porque no es nada fácil cambiar hechizos, pero Lloyd les dice que su maestra a menudo lo obligaba a ayudarla a crear nuevos, así que esto no es nada para él. Las chicas vuelven a sentir curiosidad por su maestra, y Lloyd les dice que ella es solo una excéntrica. Justo entonces la chica bestia despierta y Yui se le echa encima de inmediato, bombardeándola con preguntas. La chica le dice nerviosamente que su nombre es Claire, pero Yui la oye mal y decide quedarse con lo que sea que haya entendido. Yui le pregunta por qué fue capturada por los demonios y Claire duda en responder, así que Lloyd le dice que son aventureros que la rescataron. Luego comenta que ha oído que algunos hombres bestia pueden usar magia para controlar monstruos, y pregunta si fue su habilidad la que controló a los monstruos en las granjas que visitaron. Claire afirma que fue su magia y le dice a Lloyd que los demonios la obligaron a hacerlo. Ahora que todos los hechos están frente a ellos, Lloyd y los demás están seguros de que los demonios quieren que los monstruos ataquen Ishtar, porque esa es la puerta de entrada al continente. Deciden regresar de inmediato para protegerla y llevarse a Claire con ellos. Mientras se detienen para tomar un descanso, Lloyd siente un gran número de monstruos dirigiéndose hacia la ciudad, y un ejército aún mayor siguiéndolos justo detrás. Teme no poder luchar contra todos ellos solos, así que decide tomar una medida drástica. Les dice a Yui y a los demás que se apresuren a la ciudad y adviertan a los caballeros, mientras él se queda con Claire, usando su poder para detener a los monstruos. Mientras tanto, en la ciudad, el antiguo líder del grupo de Lloyd, el héroe Alan, está preocupado por otro asunto. No ha podido encontrar un mago blanco que reemplace a Lloyd, porque rechaza a todos con solo mirar sus currículums. Las chicas de su grupo le dicen nerviosamente que incluso los mejores candidatos solo pueden lanzar 2 hechizos de encantamiento a la vez, y Alan los llama un montón de idiotas incompetentes. Rina, la usuaria del escudo, dice que quizás Lloyd era especial, y Alan se burla de ella por pensar algo tan estúpido.
Justo entonces, un caballero entra en la habitación, diciéndole a Alan que tiene un mensaje urgente para él. Informa que su unidad de patrulla forestal avistó un ejército masivo de monstruos dirigiéndose hacia ellos, y necesitan la ayuda del héroe de inmediato. Alan y su grupo se sorprenden al oír esto, pero él decide aceptar la petición, y el caballero se alegra mucho de oírlo. Se va de inmediato para transmitir las buenas noticias a otros caballeros. Pero mientras se va, las chicas le preguntan a Alan si realmente pueden luchar contra un ejército de monstruos tan grande sin un mago blanco. Él responde que es una petición directa del reino, y deben aceptarla para ganar puntos. Más que eso, quiere mostrar al mundo que sigue siendo el más fuerte, incluso sin un mago de apoyo inútil en su equipo. Por otro lado, Lloyd y Claire llegan a un acantilado desde donde pueden ver otra horda de monstruos, aún más grande que la que se dirige hacia Ishtar. Lloyd entra en pánico, dándose cuenta de que si este grupo se combina con los atacantes, la ciudad estará perdida. Él dice que necesitan derrotarlos aquí de alguna manera, y Claire pregunta si hay una forma de detenerlos sin matarlos. Lloyd se sorprende por su petición, pero Claire dice que estos monstruos son solo criaturas inocentes a quienes los demonios lavaron el cerebro robando su poder. Ella se siente parcialmente responsable de esto también, y por eso no quiere que los monstruos salgan heridos. Lloyd se da cuenta de que Claire es una verdadera amante de los animales que se preocupa incluso por los monstruos, y promete encontrar una forma de detenerlos con el menor daño posible. Claire se pone muy feliz con esto, y luego Lloyd mira a la horda de monstruos antes de preguntarle si puede enviarlos de vuelta a casa usando su poder. Claire no confía en poder comandar a todos los monstruos, y Lloyd le dice que aumentará su capacidad de maná y la eficiencia de sus hechizos. Claire decide intentarlo y da un paso adelante. Lloyd se prepara para potenciarla, pero ella no puede lanzar su hechizo debido a la interferencia de un dispositivo oscuro en el bosque. De vuelta en la ciudad, Alan ha llegado al gremio de aventureros y se burla de los aventureros reunidos, llamándolos demasiado débiles para el trabajo. Los aventureros se ofenden por esto, y luego las chicas de Alan le dicen que todos los grupos de rango A o superior están fuera de la ciudad. Él se burla aún más de ellos y un tipo se prepara para pelear. Su amigo lo detiene porque no deben luchar contra el héroe, y por suerte, el maestro del gremio llega antes de que empeore. Dice que están aquí para luchar contra monstruos y no entre ellos, y Alan se burla mientras se levanta para declarar su plan. Dice que sus magos comenzarán la lucha disparando sus hechizos más poderosos para matar tantos monstruos como puedan, y después, él liderará a los caballeros y otros luchadores para contener a los monstruos mientras los magos recargan su maná. Alan cree que un montón de monstruos no serán un problema con su brillante estrategia, pero los otros aventureros se preguntan si de pequeño se cayó de la cuna. Alan nota su insatisfacción y pregunta si tienen algo que decir. Un mago dice nerviosamente que no tienen suficiente poder para matar a un montón de monstruos de un solo golpe, y otros están de acuerdo, diciendo que incluso matar a uno es una tarea bastante grande. Alan les grita, diciendo que esto es lo mínimo que deberían poder hacer. Pero entonces la maga de su propio grupo dice que ella tampoco está tan segura. Afirma que el poder de sus hechizos ha estado disminuyendo recientemente y no puede hacer ataques poderosos como antes. Alan le grita preguntándole por qué se lo ocultó todo este tiempo, y la chica le dice tímidamente que no es la única, porque todos los demás en el grupo también han sentido que su rendimiento disminuye desde que Lloyd fue expulsado. Alan pierde los estribos al oír esto, preguntando por qué lo traicionaron al quedarse en silencio tanto tiempo, y Rina le dice que no lo traicionaron. Él simplemente no se dio cuenta porque se volvió complaciente desde que se convirtió en héroe. Ella dice que ni siquiera ha entrenado un poco, así que es aún más lamentable que no haya notado un cambio en su fuerza. La multitud se horroriza al saber que Alan no ha estado practicando, y él llama a Rina una perra por delatarlo. Intenta golpearla, pero ella bloquea fácilmente su patético ataque, haciéndole perder aún más aura frente a todos. Él huye avergonzado y sus chicas lo siguen, pero Rina se queda atrás. Los otros aventureros entran en pánico porque no pueden ganar contra los monstruos si el héroe es tan débil, pero Rina les dice que se calmen porque ella asumirá el mando. Declara su intención de dejar el grupo de Alan porque ya no es digno de ser llamado héroe, y luchará junto a todos ellos. Todos se sienten aliviados al oír esto, y Rina dice que su mejor oportunidad de supervivencia es encontrar al mago blanco llamado Lloyd. Mientras tanto, Lloyd y Claire encuentran un Magistone negro, que es lo que está bloqueando sus hechizos. Lloyd le dice que encontraron este Magistone en otro lugar también, y esto es lo que controla a los monstruos. Él dice que necesitan destruirlo, y Claire dice que debe haber múltiples Magistones cerca porque la horda es demasiado grande para ser controlada por uno solo. Lloyd le pregunta si puede detectar los Magistones, y ella responde que solo puede hacerlo cuando están cerca de ella. Eso es suficiente para Lloyd, y él usa su magia de búsqueda y el combo de hechizo de compartir sentidos para encontrar rápidamente la ubicación de otros Magistones. Claire ni siquiera ha entendido esa parte cuando él, de repente, lanza un hechizo de invisibilidad sobre ellos para que puedan acercarse al Magistone sin ser notados por los monstruos.
Claire empieza a sospechar de las habilidades de Lloyd en este punto, pero lo sigue hasta el Mage Stone y lo neutraliza con sus poderes. Tan pronto como lo hace, los monstruos son liberados de su control y abandonan la zona. Por otro lado, los aventureros y caballeros están listos para enfrentar a los monstruos en la frontera de la ciudad, pero el capitán de los caballeros está ansioso por su plan. El maestro del gremio de aventureros, por otro lado, decide creer las palabras de Rina y pone su fe en manos de Lloyd. Antes, Rina les había contado a los aventureros cómo Lloyd era el MVP secreto del grupo del héroe a pesar de ser un mago blanco. Los aventureros no podían creerlo, pero el maestro del gremio sí, y le dijo a Rina que esta vez no podrían obtener la ayuda de Lloyd porque está fuera de la ciudad en una misión y tardará una semana en regresar. Rina se sorprendió al oír esto, pero calculó de inmediato que Lloyd podría acortar la duración del viaje. Les pidió a todos que apostaran sus vidas al regreso de Lloyd, y como ya han tomado esa decisión, el maestro del gremio no ve sentido en preocuparse. Justo entonces, la horda de monstruos se acerca a ellos y Rina ordena a los arqueros y a los magos que comiencen a atacar. Los ataques debilitan la formación de monstruos, y al saltar a las trincheras, poderosas corrientes de agua los arrastran, ganando más tiempo para que Lloyd y su grupo regresen. Pronto llega la noche, y el grupo de Yui se toma un descanso, esperando llegar a Ishtar lo más rápido posible para apoyar a Lloyd. Mientras tanto, Lloyd y Claire también llegan al último Mage Stone y lo neutralizan. Se alegran de que todos los monstruos estén libres ahora, pero tan pronto como son libres, las panteras y los lobos comienzan a pelear entre sí. Derriban el Mage Stone, golpeando a Claire y alterando su invisibilidad. Los monstruos inmediatamente dirigen su atención hacia ella, que entra en pánico, pero Lloyd corre rápidamente al otro lado y lanza algunos fuegos artificiales para distraerlos. Por otro lado, Rina y los demás aún están conteniendo a los monstruos cuando su flanco derecho cae ante el despiadado ataque de los monstruos. Lo que es aún peor es que más monstruos se dirigen hacia ellos, y justo cuando todos están a punto de perder la esperanza, un poderoso hechizo de fuego derrota a los monstruos. Todos se regocijan al ver a Yui y su grupo de rango S unirse a la batalla, porque significa que Lloyd también está cerca. Mientras tanto, Lloyd está jugando a las traes con dos equipos de monstruos que intentan atraparlo. Sigue esquivando y huyendo, pero se da cuenta de que su resistencia no es infinita. Claire también nota que solo está esquivando y no atacando a los monstruos, y ella piensa que es porque le pidió que no los lastimara. Ella decide ayudarlo mientras él se ve abrumado y comienza a cantar una canción. Los monstruos detienen de repente su agresión al oír su canción y regresan tranquilamente al bosque, y Lloyd queda realmente impresionado. Le pregunta a Claire cómo controló a los monstruos y ella le dice que su poder no los controla, solo les transmite sus sentimientos, y ella les pidió que volvieran a casa. Lloyd le agradece por salvarle la vida y dice que deben regresar a Ishtar ahora, donde el grupo de Yui ha dado una nueva esperanza a las fuerzas de defensa. Sin embargo, incluso con su ayuda, los monstruos superan rápidamente a los humanos. Rina también resulta herida durante la lucha y, poco después, los monstruos rompen por completo la formación de defensa. Todos pierden la esperanza, pero justo entonces escuchan la dulce canción de Claire que se reproduce a todo volumen gracias a la magia de apoyo de Lloyd. Su magia pacifica de repente a los monstruos y estos regresan a casa sin atacar a ningún humano ni a otro monstruo. Todos se sorprenden por esto, y Lloyd le dice a Claire que su asombrosa magia salvó muchas vidas aquí. Sin embargo, la batalla aún no ha terminado, ya que un grupo de golems de roca gigantes se dirige hacia la ciudad, y Lloyd decide detenerlos a toda costa. Por otro lado, el cerebro de la invasión de monstruos, Michelle, está bebiendo vino y pensando que Ishtar ya podría haber sido destruida. Justo entonces, su sirviente entra con noticias urgentes, y Michelle cree que son las dulces noticias de su victoria. Sin embargo, el sirviente le dice que la horda de monstruos se ha retirado y dispersado en lugar de atacar Ishtar. Michelle no puede creer esta noticia en absoluto y exige una explicación a su sirviente, pero el pobre hombre no tiene ni idea. Mientras tanto, Claire también intenta usar sus habilidades con los golems, pero eso no funciona y Lloyd se da cuenta de que los demonios deben estar interfiriendo. Decide reunirse con su grupo para discutir qué deben hacer a continuación y se encanta a sí mismo y a Claire para que puedan correr rápido. Atraviesan la horda de golems que, al verlos, intentan atacarlos. Saltan a un lado para ponerse a salvo y se acercan a las trincheras de los soldados. Lloyd, de repente, agarra a Claire por la cintura y salta a la trinchera, y con creces. Todos quedan impresionados por su magia de encantamiento, y ahora entienden por qué Rina insistía tanto en que confiaran en él. Tan pronto como Lloyd aterriza en el suelo, su grupo ya está allí para darle la bienvenida. Les dice que todo es gracias a Claire que los monstruos están retrocediendo, pero ahora tienen que lidiar con los golems. De repente, cae de rodillas y sus amigos se preocupan de que esté demasiado exhausto después de lanzar magia de apoyo sin parar. Lloyd, sin embargo, les dice que solo descansará cuando la batalla termine. Justo en ese momento, el maestro del gremio llega para saludar a Lloyd y se sorprende al ver a un peludito con él.
Lloyd le pide que ponga a Claire a salvo, y el maestro del gremio ordena a los caballeros que la cuiden bien. Luego dice que Lloyd es su única esperanza para ganar esta batalla, pero Lloyd no tiene ni idea de quién le metió esa idea en la cabeza. En ese instante, Rina llega y le dice que Alan no va a participar en la batalla. Lloyd se sorprende al oír esto y Rina le explica que Alan tuvo un altercado con unos aventureros en el gremio y abandonó sus responsabilidades. Lloyd no puede creer que dejara a la gente de esta ciudad en peligro siendo el héroe, y Rina dice que ni siquiera merece ese título. De repente empieza a quejarse de dolor porque está herida y Lloyd la cura por completo en un santiamén. El maestro del gremio está realmente impresionado, pero Lloyd se desploma de nuevo. Rina lo ayuda a ponerse en pie y luego le dice que mientras estuvo en su grupo se sentían invencibles, pero al irse se dieron cuenta de que solo eran, pues, un poquito por encima de la media. Dice que debió haberse dado cuenta antes y evitar que lo echaran, pero Lloyd no cree ser nada del otro mundo. Por suerte, no tiene tiempo para quejarse de lo débil que es, porque los golems llegan al frente de batalla justo en ese momento. Todos se preparan para luchar y deciden cargar directamente contra los golems, pero Lloyd les grita que se queden atrás porque los golems no son para nada ordinarios. Sin embargo, es demasiado tarde, y los caballeros descubren que los golems están encantados cuando sus espadas se rompen al golpearlos. El golem golpea y lanza a los caballeros por los aires, y Rina toma el mando del campo de batalla de inmediato. Ordena a los magos y arqueros que ataquen al golem desde lejos, pero sus ataques no le hacen ni cosquillas. El golem cruza la trinchera, haciendo retroceder a los soldados, y todos empiezan a entrar en pánico. Lloyd decide lanzar mejoras a todos, pero sus amigos le dicen que podría ser demasiado para él. Lloyd asegura que puede con ello y lanza 2 hechizos de encantamiento a todos, según sus necesidades. Sin embargo, eso lo agota aún más, y piensa que los efectos mágicos no durarán mucho. Les dice a sus amigos que se den prisa y terminen la batalla, y Yui sube de inmediato al andamio para contarles a todos sobre las increíbles mejoras que Lloyd les ha lanzado. Dice que ahora pueden ganar esta pelea fácilmente, pero a los caballeros les cuesta creerle. Justo en ese momento, un golem los ataca y entran en pánico, pero Rina aparece en el momento justo y les salva el pellejo. Siguiendo su ejemplo, Yui ataca al golem, destruyéndolo. Rina aprovecha eso para publicitar la fuerza de la magia de encantamiento de Lloyd, y les dice a todos que ahora mismo son muchísimo más fuertes. Todos lo verifican de inmediato y su confianza se dispara por las nubes. Lloyd les pide a sus amigos que apoyen a todos, pero él se siente realmente débil ahora, y el maestro del gremio lo lleva a un lugar donde pueda descansar un poco. Mientras tanto, Cross empieza a dirigir a los arqueros para que disparen bolas de fuego y causen el doble de daño a los golems. Dagas y Silica también luchan en primera línea, derribando múltiples golems con su poderosa magia. La lucha continúa y pronto casi todos los golems son destruidos. Yui pone sus ojos en el último que queda, pero otro aventurero intenta adelantársele. Sin embargo, al golpear al golem, su espada se hace añicos y todos se dan cuenta de que los hechizos de Lloyd han llegado a su límite. Todos se asustan y huyen mientras el golem se acerca a las puertas de la ciudad, pero Yui se interpone en su camino. Sin embargo, justo cuando está a punto de atacarla, Rina la embiste para ponerla a salvo y Dagas bloquea el fuerte ataque. Lloyd se da cuenta de que no pueden ganar solos, así que usa el último aliento de su poder para encantar la espada de Yui. Ella lo ve y les pide a Rina y Dagas que la apoyen. Combinan sus fuerzas para bloquear el ataque y luego Yui ataca al golem, destruyéndolo de un solo tajo. Todos empiezan a celebrar su victoria, que antes creían imposible, y Lloyd finalmente se da la oportunidad de relajarse, desmayándose al instante. Por otro lado, el general demonio Grist llega al castillo de Michelle para quejarse de su rotundo fracaso. No solo no lograron destruir Ishtar, sino que incluso Claire les fue arrebatada. Sin embargo, no encuentra a Michelle allí, así que destruye su oficina en su lugar y jura acabar con su vida la próxima vez que lo vea. De vuelta en la ciudad, Lloyd se despierta después de un día de dormir a pierna suelta. Yui viene a verlo, y él empieza a llorar diciendo que se desmayó por ser débil. Yui ya ni siquiera quiere discutir con él a estas alturas, así que le dice que la acompañe. Tan pronto como abre la puerta de la posada, la gente de fuera empieza a vitorear a Lloyd, llamándolo su héroe. Él se pone nervioso con esto y cierra la puerta porque no puede manejar a tanta gente a la vez. ¡Qué vergüenza! Yui se enfada con él y le dice que salga y se enfrente a sus fans. Él sale, sí, pero por la ventana, para no tener que lidiar con todo el mundo. Por otro lado, el espía de Merlin, Will, llega a su puerta y ella la vuela por los aires de inmediato, pensando que es un ladrón. Sin embargo, Will ni siquiera sufre un rasguño por la explosión, y ella lo deja entrar, donde otros miembros de su grupo ya están presentes. Merlin le pregunta a Will por Lloyd, y él le dice que lo echaron del grupo del héroe. Ella se queda en shock al oír eso, pero Will le dice que es algo bueno porque su nuevo grupo lo trata mucho mejor. Sin embargo, también le informa sobre la falta de confianza de Lloyd y sus estándares imposibles cuando se trata de sí mismo. ¡Pobrecito! Merlin sabe que ella tiene la culpa de eso, pero no quiere que él repita los errores que ella cometió en el pasado.
De vuelta en la ciudad, Lloyd se esconde de la multitud porque no entiende por qué lo persiguen con tanto ahínco. Su grupo lo encuentra y le dice que todos están simplemente agradecidos con él porque salvó la ciudad. Lloyd no cree merecer tanta atención, pero todos le dicen que debería tener un poquito más de confianza en sí mismo, por favor. Siguiendo sus palabras, Lloyd decide saludar a la multitud, pero sigue sin creer que merezca toda esta atención. Le dice a la gente que deberían dar más crédito a los caballeros y a los aventureros, pero ellos mismos le dan todo el crédito a él. ¡Qué cosas! Lo llaman el héroe de Ishtar, y Lloyd decide hacer todo lo posible para acostumbrarse a este trato. Por otro lado, Alan está furioso de que todos llamen a Lloyd un héroe, y sus chicas le recuerdan que su título de héroe será revocado porque rechazó una solicitud de emergencia. Él también lo sabe, y decide largarse del pueblo junto con sus chicas. De vuelta en la residencia de Merlín, todos toman una copa porque hoy es el día en que su amigo héroe, Sybil, sacrificó su vida para matar al rey demonio y salvar a la gente que quedó atrapada en el fuego cruzado. Will, de repente, suelta la bomba, revelando que los demonios están de nuevo en movimiento y que intentaron usar magia de hombres bestia para que los monstruos atacaran Ishtar. Sospecha que buscan revivir al rey demonio, y Merlín entra en pánico porque eso borraría todo por lo que Sybil sacrificó su vida. Otros le dicen que se calme, que necesitan hacer lo que puedan para asegurar que el mundo permanezca a salvo. Unos días después, Lloyd, junto con su grupo, es convocado por el señor de la ciudad. Un joven viene a llevarlos adentro y encuentran a Claire ya esperándolos. Todos se alegran de verla y preguntan si el señor también la convocó, pero el joven les dice que ella es su invitada especial, así de importante. Luego se presenta como el señor Abel, el que dirige este dominio, y nadie puede creerlo porque pensaban que era solo un sirviente o algo así. Silica dice que es de conocimiento común que el señor ha gobernado este territorio por más de una década, y Abel parece demasiado joven para eso. ¡Qué misterio! Él responde que tiene el mismo ADN antienvejecimiento que Ash Ketchum, y Lloyd comenta que hasta Merlín es igual. Abel dice que hablarán de eso otro día, porque ahora mismo tiene algo mucho más importante que discutir con ellos. Revela que Claire es en realidad la segunda princesa del Imperio de Fora, donde viven los hombres bestia, y Lloyd no puede creerlo. Claire lo afirma y todos los demás también se sorprenden al escuchar la verdad. Menuda revelación. Abel dice que el poder de Claire para controlar monstruos es bastante único, y si cae en las manos equivocadas, podría llevar a un desastre total. Por eso el Imperio la ha estado buscando, y ahora que ha sido rescatada, la llevarán de vuelta a casa muy pronto. Abel dice que quiere que el grupo de Lloyd escolte a Claire a la capital real, donde los hombres bestia vendrán a buscarla, porque confía en que pueden enfrentarse a cualquier enemigo, incluso a los demonios más temibles. Aunque es inusual que los aventureros custodien a miembros de la realeza, todos entienden que deben mantener la identidad de Claire en secreto y aceptan convertirse en sus guardaespaldas personales. Pasan 10 días desde que comenzó su viaje, pero todavía no están cerca de la capital real. Cross se queja de que la capital está lejísimos, pero Dagas le recuerda que están tomando la ruta más larga a propósito para mantenerse a salvo, por si las moscas. Yui, por otro lado, no se molesta en absoluto por el largo viaje. Está más interesada en ir a los baños termales que hay en el próximo pueblo, y le pregunta a Claire si alguna vez ha estado en ellos. Sería una experiencia genial. A Cross le molesta su actitud relajada, pero Silica dice que su alegría hace el viaje más llevadero. Y también es bueno para Claire tener nuevas experiencias. Cross empieza a pensar que Yui lo ha planeado todo, pero al final resulta que solo quería divertirse. ¡Qué sorpresa! Más tarde esa noche llegan al pueblo de las aguas termales y las chicas se divierten mirándose unas a otras en su piscina. Mientras tanto, los chicos se frotan la espalda y Lloyd empieza a pensar en el ataque demoníaco. Cree que cuanto más se acerquen a la capital, mayores serán las posibilidades de que los demonios se impacienten y los ataquen sin piedad. Sin embargo, no pueden desplegar un ejército completo aquí, así que solo enviarán a sus fuerzas de élite para secuestrar a Claire. Mientras piensa en ello, empieza a frotar la espalda de Cross con un poco demasiada fuerza. ¡Ay, que le hace daño! Cross le dice que le duele, pero Lloyd sigue pensando en mejorar sus hechizos mientras, distraído, le da unos buenos golpes en la espalda. Más tarde, Lloyd les dice a todos que deberían quedarse en esta ciudad unos días para prepararse para cualquier ataque demoníaco repentino. Silica está de acuerdo con su idea, y Dagas también, porque quiere mejorar su equipo. Silica dice que ella también experimentará con nuevas habilidades, y Cross dice que a él le da igual, pero que puede aprovechar este tiempo para hacerle un buen mantenimiento a su arco. Así, Yui decide que se quedarán en el pueblo un par de semanas, y Lloyd está decidido a hacerse aún más fuerte para ayudar a sus amigos. Al día siguiente, Dagas empieza a buscar en todas las tiendas de armas, una por una, para encontrar el equipo adecuado para él. Se siente decepcionado sin importar qué tienda pruebe, y no sabe qué hacer. Justo en ese momento, ve a Yui y Claire, que están disfrutando de su descanso. Dagas les dice que quiere un escudo nuevo, pero no encuentra un buen reemplazo en ninguna tienda de armas. ¡Qué fastidio! Yui entiende que es difícil encontrar equipo de calidad en ciudades al azar, pero Claire dice que vio una tienda en un callejón tranquilo hace un tiempo, y cree que tiene armas mucho mejores de lo que uno pensaría, un verdadero tesoro escondido.
Dagas decide confiar en ella y va a la tienda de armas que mencionó. No encuentra a nadie allí, pero luego empieza a mirar las armas en exhibición, juzga que son artículos de alta calidad y justo en ese momento, el dueño de la tienda aparece. Parece realmente enfadado y grosero y le pregunta a Dagas qué demonios quiere. Luego le pregunta si él también está con esos bastardos, y Dagas responde nerviosamente que solo está echando un vistazo a algunos escudos, nada más. El viejo le dice que se sienta libre en ese caso, pero ahora Dagas está confundido sobre lo que está pasando. Después de un rato se confunde aún más porque cada arma en la tienda es de alta calidad, pero no hay ni un solo cliente. ¡Qué raro! Justo en ese momento llega un grupo de aventureros y se sorprenden al ver a Dagas allí. Su líder, Karen, le pregunta si está allí para comprar armas, y cuando Dagas afirma, todos empiezan a reírse de él. ¡Qué descarados! Lo llaman un estúpido aventurero de bajo rango que ni siquiera sabe en qué tienda comprar armas. Justo en ese momento, el dueño de la tienda aparece y resulta que tiene cuentas pendientes con el ruidoso grupo que acaba de entrar, porque ellos son la razón por la que su negocio no va nada bien. Dagas defiende al viejo, preguntando si estos tipos son una especie de banda de extorsionadores, y todos dicen que debe ser un forastero porque aquí todo el mundo conoce a Karen, la aventurera de rango A, famosísima. Dagas pregunta por qué una aventurera de rango A está acosando al tendero, y Karen le dice que es culpa del viejo por no venderle el objeto especial. El viejo responde que ni siquiera podrá usarlo, y que no puede vender un arma a alguien que no es digno de empuñarla, así de simple. Karen dice que tendrá que darle una lección en ese caso y empieza a crujirse los nudillos. Dagas dice que este es un comportamiento vergonzoso para un aventurero de rango A, y el secuaz de Karen decide atacarlo primero. ¡Qué valiente! Sin embargo, Dagas bloquea fácilmente su puño y luego lo derriba al suelo, haciendo que todos retrocedan. Luego saca su escudo del almacén y empuja a todos afuera antes de cerrarles la puerta en las narices. ¡Zas! Karen se siente desconcertada por esto y pregunta cómo un don nadie cualquiera puede derrotar a un aventurero de rango A como él. Dagas abre la puerta para presumir su placa de rango S frente a él y todos se quedan boquiabiertos. Menuda sorpresa. Incluso el viejo le pregunta a Dagas por qué no mostró su rango antes para evitar toda la situación, y él responde que es de cobardes depender del rango en lugar de la fuerza. Karen y sus secuaces huyen al oír esto, pero el viejo tendero queda impresionado por sus habilidades y carácter, y decide dejar su tesoro en manos de Dagas. ¡Qué honor! Por otro lado, Lloyd está intentando mejorar un hechizo cuando Yui y Claire regresan de su paseo turístico. Tienen curiosidad por saber qué está haciendo Lloyd, y él les dice que está intentando hacer que sus hechizos de apoyo sean mucho más poderosos. Pero ya es hora de que aprenda algunos hechizos nuevos. Yui le recomienda que aprenda algo de magia de ataque, y Lloyd le dice que no será bueno en eso porque los magos blancos no tienen talento para los hechizos ofensivos, ni pizca. Dice que si la potencia de fuego de Silica es comparable a un lanzallamas, su poder de ataque solo será igual al de una cerilla. ¡Qué desastre! Después de esto, empieza a alabar a Silica, quien se encuentra en el bosque en este momento. Ella se relaja en el abrazo de la naturaleza y luego empieza a pensar cómo su última misión habría sido un desastre si Lloyd no hubiera estado cerca. Por eso quiere hacerse más fuerte y comienza a trabajar en la creación de un nuevo y más poderoso hechizo de fuego. Sin embargo, no logra dominarlo ni siquiera después de múltiples intentos, pero aún no está lista para rendirse. De vuelta en la posada, Yui dice que conoce a Silica desde la infancia y siempre ha sido aclamada como un genio con una cantidad enorme de maná, una verdadera prodigio. Sin embargo, eso no es lo único que la hace tan poderosa como maga. Yui recuerda la vez que vio a Silica practicando su puntería sin descanso, a pesar de fallar estrepitosamente una y otra vez, y dice que lo más especial de ella es que nunca se rinde hasta que logra su objetivo. Es admirable. Silica muestra ese mismo compromiso y determinación en su práctica actual también, y sigue intentando su nuevo hechizo hasta que logra lanzarlo con éxito. Sin embargo, al emocionarse por su logro, resbala y el hechizo se descontrola una vez más, terminando en una explosión. ¡Vaya lío! Silica queda empapada después de caer en el estanque y se siente decepcionada por su torpeza. Decide regresar a casa por hoy, cuando de repente escucha algo que se acerca a ella. ¡Qué misterio! Se prepara para luchar en caso de que sea un monstruo. Pero, sorprendentemente, es solo Dagas. Dagas le cuenta la historia de lo que pasó en la tienda y cómo el viejo sacó un escudo legendario, hecho con los materiales más duraderos del mundo, para agradecerle su ayuda. Dijo que ninguna persona común podría usarlo, pero aún así, Karen y sus secuaces vienen a molestarlo con eso cada día. El tendero le dijo a Dagas que él posiblemente podría usar el escudo legendario, pero antes de dárselo tenía una condición muy particular. Quería que Dagas investigara las misteriosas explosiones en el bosque que estaban aterrorizando a la gente de la ciudad. Quería que descubriera si había un monstruo o un demonio detrás de las explosiones, y que los detuviera para ganarse el escudo. Y eso es lo que trae a Dagas hasta aquí. Silica no está contenta de que la comparen con un monstruo o un demonio, pero Dagas le dice que mire lo que hizo. Silica se da la vuelta y se horroriza al descubrir que todo el lago se ha evaporado como resultado de su hechizo. Menudo desastre.
En fin, Dagas la lleva al tendero para decirle que resolvió el problema, y Cílica se disculpa profusamente antes de decirle que reparó el lago con su magia. El viejo solo se ríe de esto y dice que todo está bien, ya que no se hizo ningún daño real, menos mal. Luego le dice a Dagas que tome el escudo según su acuerdo. Dagas dice que ni siquiera resolvió el problema, pero el viejo confía lo suficiente en él como para dejar el escudo a su cuidado ahora. Dagas acepta el escudo, y más tarde se lo muestra a sus amigos, con mucho orgullo. Cílica también les dice que creó un nuevo hechizo, y todos se emocionan al escuchar sobre su progreso. Lloyd quiere ponerse a su altura, e incluso Cross empieza a sentirse presionado para mejorar. La competencia es buena. Sin embargo, Yui les dice que no tiene sentido apresurar las cosas y que deberían hacerlas a su propio ritmo, sin agobios. Al día siguiente, Cross decide que él también necesita hacer algo para fortalecerse, porque Dagas y Cílica ya han obtenido resultados. Ya le ha hecho mantenimiento a su arco y también está entrenando duro, pero sabe que eso no es suficiente para que mejore de repente. Mientras se pregunta qué puede hacer para ser mejor, se topa con un joven arquero que corre hacia el gremio con mucha prisa. Casi lo tira. Cross lo ayuda a levantarse y luego ve su placa de aventurero. El chico le pregunta si él también es aventurero y cuando Cross afirma, le pide que se una a su grupo. Al final, Cross no puede resistirse a los ojos de cachorro del chico llamado Lin y se une a su grupo para una misión. ¡Qué tierno! Van al gremio donde Cross le pregunta a Lin por qué no tiene ya un grupo, ya que los arqueros no son adecuados para ir solos. Lin se queda en silencio al escuchar esta pregunta, pero los otros aventureros empiezan a burlarse de él, diciendo que encontró a un nuevo tipo al que aferrarse. ¡Qué crueles! Dicen que siempre seguirá siendo un aventurero de rango E y que solo arrastrará a la gente que se una a él. Cross ahora entiende por qué Lin estaba tan desesperado antes, y el chico se disculpa de inmediato por haberle hecho unirse a su grupo. Pobrecito. Sin embargo, Cross le asegura que está bien, porque él también está estancado en su rango. Lin se alegra al oír esto, ya que piensa que finalmente encontró a alguien que lo entiende. Por otro lado, Yui está intentando visitar todos los restaurantes famosos del pueblo, pero también le preocupa su creciente grasa corporal. ¡Qué dilema! Mientras debate si debería comer fuera o no, ve una conmoción cerca. Una dama noble está regañando a un pobre niño que le manchó el vestido de barro y ordena a sus guardias que lo eliminen. ¡Qué barbaridad! La gente del pueblo ni siquiera quiere meterse con esa bruja porque su familia es bastante poderosa, pero Yui interviene y le dice a la mujer que se detenga. La mujer se pone furiosa con esto y le pregunta si siquiera sabe con quién está hablando. ¡Qué insolencia! Yui responde que está hablando con una vieja bruja que no sabe comportarse a su edad y que está regañando a un niño porque es una Karen desvergonzada. La mujer se pone furiosa y ordena a sus guardias que ataquen a Yui primero, a por ella. Mientras tanto, Yui le dice al chico que huya y luego invoca su espada para bloquear el ataque de los guardias. Todos se quedan en shock al ver una espada salir de la nada, pero la mujer les dice que sigan atacándola, sin parar. Al mismo tiempo, Cross y Lin se adentran en el bosque, donde divisan un grupo de limos rojos. Cross piensa que hasta un aventurero de rango E podría con ellos, así que decide echarle una mano. Inmediatamente invoca su arco y flechas de su hechizo de almacenamiento, y Lin se queda alucinado al verlo. Le pregunta a Cross cómo lo hizo, y este finge que es el único hechizo que domina. En fin, Cross destruye varios núcleos de limo con sus golpes precisos, y Lin queda impresionado. Cross le dice que ataque a los limos también, y él apunta de inmediato. Pero la puntería de Lin es tan desastrosa que ni la academia de Stormtroopers lo aceptaría, y Cross se da cuenta de que le espera un día larguísimo. Mientras tanto, Yui está jugando con los guardias de la mujer, tratándolos como un simple calentamiento. La mujer se vuelve loca a cada instante, pero los aldeanos reconocen a Yui como una aventurera de rango S, y saben que los guardias no tienen ninguna oportunidad contra ella. Sin embargo, la noble tiene a su maga escondida entre la multitud, y le hace una señal para que atrape a Yui con magia. La maga lanza un hechizo que encadena a Yui, agotando su maná y su resistencia. No puede liberarse del hechizo y la mujer ordena a sus guardias que la maten, pero justo en ese momento una misteriosa mujer llega diciéndoles que luchen limpiamente. La noble arpía le dice que se quite de en medio y en su lugar la encapuchada se convierte en un rayo, noqueando a los guardias y a la maga antes de que nadie pueda verla. La noble se queda horrorizada al ver esto y entonces la encapuchada se acerca rápidamente a ella, dejándola inconsciente solo con asustarla. Después de eso, Yui agradece a la misteriosa mujer que le salvó la vida y le pregunta cómo puede llegar a ser tan fuerte como ella. La mujer le dice que es bastante fuerte para su edad, pero Yui quiere ser aún más fuerte porque desea alcanzar a Lloyd. La mujer se sorprende al oír el nombre de Lloyd y se quita la capucha, revelando que es una de las compañeras de equipo de Merlin. Quiere ayudar a Lloyd por el bien de Merlin, así que acepta entrenar a Yui un poco. Van al bosque, donde la mujer le dice a Yui que la llame Lilith. Yui se da cuenta de que quizás no sea su nombre real, y siente que Lilith es un poco turbia, pero en el fondo es buena persona.
Lilith invoca entonces una espada enorme de su hechizo de almacenamiento y se sorprende cuando Yui reconoce el hechizo. Por otro lado, Lloyd se está devanando los sesos intentando idear un nuevo hechizo y sus amigos empiezan a preocuparse por él. Le dicen que se tome un descanso y entonces Claire le ofrece ir a dar un paseo con ella. Van a un restaurante cercano a comer algunos dulces y de repente Lloyd le pregunta a Claire si el hechizo que usa para comunicarse con los monstruos es un hechizo antiguo. Mientras tanto, Cross le enseña a Lynn a usar el arco correctamente y el chico lo aprende bastante rápido. Al mismo tiempo, Lilith también comienza el entrenamiento de Yui y le dice que corte un árbol que está a unos pocos metros de ella. Yui piensa que es imposible, pero entonces Lilith envía un tajo volador de maná hacia el árbol, cortándolo limpiamente por la mitad. Yui queda impresionada por esta técnica y decide intentarlo también. De vuelta en el restaurante, Claire afirma que usa magia antigua y Lloyd le pregunta si él también puede aprender hechizos antiguos, ya que son increíblemente poderosos y efectivos. Claire le dice que no, porque las personas con el potencial para usar magia antigua nacen solo una vez cada muchos siglos. Si las personas que no tienen aptitud para la magia antigua la usan, se enfrentan a grandes efectos negativos. Habla de un gran mago que usó un hechizo antiguo, aunque no tenía el potencial para ello, y como resultado perdió la vida en el acto. Por eso quiere que Lloyd deje de pensar en la magia antigua, porque solo intentarlo pondría su vida en peligro. Lloyd lo entiende y decide abandonar ese enfoque para buscar otra solución. De vuelta en el bosque, Cross y Lynn han derrotado a todos los limos, y Cross dice que habría sido más rápido si hubieran tenido un arco especial que les permitiera usar habilidades de fuego rápido. Le dice a Lynn que recoja los cuerpos de los limos, pero justo en ese momento un monstruo araña gigante llega y empieza a devorarlos. Cross intenta atacarla, pero su flecha no es efectiva contra ella. Se da cuenta de que necesitan magia o una habilidad de fuego rápido para derrotar al monstruo, pero no tienen las herramientas para eso en este momento. Sin embargo, Lynn tiene una idea y le dice a Cross que invoque las flechas de su almacenamiento en lugar de sacarlas de su carcaj para ahorrar tiempo. Cross prueba su idea y, sorprendentemente, reduce enormemente su velocidad de tensado. Es capaz de lanzar una andanada de flechas a la cabeza de la araña, matándola. Regresan al gremio con eso, y Cross deja que Lynn se lleve todo el crédito por la misión para que otros aventureros empiecen a considerarlo un arquero hábil. Después de eso, Lynn le pregunta a Cross si realmente es un aventurero de alto rango, y se queda pasmado al ver que Cross es un aventurero de rango S. Por otro lado, Yui está intentando aprender la técnica del tajo volador, pero es mucho más difícil de lo que pensaba. Sin embargo, Lilith está confundida porque para ella fue bastante fácil. Yui se pregunta qué clase de monstruo es ella, pero sigue intentando aprender la habilidad. Lilith le pregunta por qué está tan desesperada por hacerse más fuerte, y Yui le cuenta cómo se volvió demasiado confiada tras alcanzar el rango S, pero Lloyd la hizo humilde, y ahora quiere ser tan fuerte como él. Lilith queda impresionada por eso, y justo en ese momento, un monstruo se abalanza sobre ella por detrás. Yui lo ve y la advierte, pero Lilith no se mueve, y en un intento por salvarla, Yui envía un tajo volador hacia el monstruo. Su ataque atraviesa al monstruo y Lilith la felicita por haber aprendido finalmente el tajo volador. Yui también se da cuenta de que logró usar la habilidad cuando realmente importaba, pero con eso de repente se queda dormida. Lilith la deja frente a la posada y desaparece antes de que nadie la vea. A la mañana siguiente, Yui está emocionada por reanudar su viaje, y Lloyd está un poco alterado porque cree que no hizo ningún progreso durante este tiempo, a pesar de haber creado nuevos hechizos y mejorado los existentes. Por otro lado, el general demonio Grist informa de sus fracasos a su jefe, quien está realmente decepcionado con él. Lo avergüenza por no haber podido capturar ni una sola ciudad humana, incluso con un ejército de monstruos gigantesco, y Grist promete que no volverá a fallar. Su jefe, probablemente el señor demonio, le ordena encontrar a Claire antes que nada, y él acepta la orden. Una vez fuera del castillo, Grist empieza a hacer un berrinche porque no tiene ni una sola pista. Pero justo en ese momento aparece Michelle, el cerebro detrás del ataque anterior. Grist está furioso con él y le pregunta cómo se atreve a aparecer por aquí, y Michelle responde que no ha recibido el pago por la misión anterior. Grist quiere destrozarlo de inmediato, pero entonces Michelle le dice que Claire se dirige hacia la capital del Imperio Humano, y en lugar de caballeros, un montón de aventureros de rango S la están custodiando. Grist le pregunta por qué le está contando esto, y Michelle responde que necesita limpiar su reputación después del fracaso anterior y quiere ayudar a los demonios a capturar a Claire. Mientras tanto, Lloyd y su grupo continúan su viaje cuando, de repente, sienten algo de movimiento en los arbustos. Se ponen en alerta, pero por suerte resulta ser solo un conejito. Para asegurarse, Lloyd usa su hechizo de búsqueda y descubre que no hay demonios cerca. Deciden tomar un descanso después de eso, y Lloyd empieza a mirar a Yui como un bicho raro. Él le dice que parece que ella y todos los demás han dominado algo nuevo, porque antes estaban llenos de confianza cuando se prepararon para despachar al conejo.
Él, en cambio, se siente ansioso porque no cree que sus preparativos sean suficientes. Yui le dice que debería tener más confianza en sí mismo, y Claire la apoya. Le dice a Lloyd que es el miembro más poderoso del grupo, pero él piensa que ella está diciendo tonterías. Sin embargo, otros miembros del grupo también sienten lo mismo. Le dicen a Lloyd que entrenaron en el pueblo para alcanzarlo, y que necesita darse cuenta de su verdadera fuerza, porque de ahí viene la confianza real. Yui le dice que si se subestima, ni siquiera sabrá cómo mejorar, y Lloyd responde que trabajará en tener más confianza de ahora en adelante. Por otro lado, Merlin decide visitar a una vieja amiga que vive en un castillo. Los guardias le impiden la entrada, así que usa magia para lavarles el cerebro y entra al castillo, pero ella sabe que la mayor parte es una ilusión. Pronto llega a una pared y disipa la ilusión que la cubría para revelar una puerta, pero justo cuando va a llamar, la puerta se abre y una furry la jala hacia adentro. Merlin le pregunta a la furry llamada Rion cómo sabía que estaba allí, y ella responde que podía oler su poder mágico. En fin, Merlin va al grano y pregunta por el reino demoníaco. Rion le dice que el hijo del anterior rey demonio dirige el reino mágico de los demonios, pero pueden asumir que esta generación de demonios no es tan fuerte como la anterior. Después de eso, Merlin empieza a alabar la investigación de Rayon, pero esta cree que Merlin es mucho más asombrosa porque puede lanzar magia sin encantamientos, y ha inventado muchos tipos nuevos de hechizos estudiando la magia antigua. Sin embargo, Merlin no está aquí para hablar de sí misma. Saca un libro de magia antigua de su hechizo de almacenamiento y le pide a Rayon que lo analice. Quiere saber si pueden usar este medio libro para sellar al señor demonio, lo que preocupa a Rayon porque eso significa que el señor demonio puede revivir. De vuelta en el bosque, Lloyd y los demás deciden ser más cuidadosos porque pronto va a oscurecer. Lloyd decide hacer un escaneo de amplio rango de la zona, pero algo interfiere con su hechizo. De repente, una densa niebla empieza a cubrir la zona de forma antinatural, y cuando Cílica intenta dispersarla con magia, descubre que ni siquiera puede invocar su báculo. Lloyd comenta que parece obra de demonios que están manipulando la niebla con magia para impedirles usar sus armas. Inmediatamente empiezan a correr hacia el pueblo para salir de la niebla, y Yui dice que si los demonios están bloqueando la magia con la niebla, tampoco podrán encontrarlos a ellos. Lloyd responde que quizás tengan algún medio oculto para localizarlos. E incluso si los demonios fallan, existe el peligro de que los ataquen monstruos. Al mismo tiempo, Rayon termina de analizar el libro y le dice a Merlin que todavía tiene rastros de magia dejados por su amiga Sybil. Merlin siente una mezcla de alegría y tristeza al oír eso, y dice que es el mensaje final de Sybil. Luego le pregunta a Rayon si recuerda al huérfano llamado Lloyd a quien adoptó, y revela que una vez tocó el libro y resultó ser compatible con la magia antigua. Eso lo convierte en un elegido, igual que ella y Sybil. Rayon dice que todavía no es fácil para la gente usar hechizos antiguos hasta que alcanzan la cima de su profesión, y Merlin dice que entrenó duro a Lloyd para que se volviera poderoso. Sin embargo, no logró entender sus emociones y él huyó de casa para convertirse en aventurero. Afirma que ahora mismo Lloyd está escoltando a la princesa bestia a la capital y ella vino aquí para verlo de nuevo porque lo extraña muchísimo. Por otro lado, Lloyd y sus amigos llegan al pueblo, pero también está cubierto de niebla. Lloyd amplifica el poder mágico de Cílica para que pueda invocar su báculo, y una vez que lo tiene, usa un hechizo de viento para disipar la niebla, revelando a una banda de demonios de pie frente a ellos. Claire reconoce inmediatamente a Grist como su secuestrador de la última vez, y él les dice a Lloyd y a los demás que le entreguen a la chica porque la necesita. Envía a sus subordinados magos a atacar primero, pero ahora que Lloyd y los demás pueden usar magia, invocan sus armas y se preparan para luchar. Dewey envía atajos voladores hacia los enemigos para derribarlos, y Cílica los ataca con bolas de fuego. Cross sube a una atalaya y dispara flechas rápidamente para acabar con los magos antes de que puedan levantar sus defensas. Mientras tanto, Grist camina hacia Claire sin inmutarse por nada, y cuando Cross intenta dispararle, sus flechas simplemente rebotan. Incluso el tajo volador de Yui es inútil contra él, y Grist simplemente carga hacia Claire. Dagas bloquea su puñetazo con su escudo legendario, y Yui aprovecha esta oportunidad para atacar su espalda expuesta. Sin embargo, su espada se detiene a cierta distancia de la espalda de Grist, casi como si hubiera copiado el infinito de Gocho. Lloyd se da cuenta de que está liberando poder mágico para que funcione como una armadura invisible, y Grast decide ocuparse de él primero porque parece el tipo más inteligente de aquí. Salta para atacarlo, pero Cílica lo ataca con su nuevo hechizo. Ni siquiera eso le hace mucho daño, y Grist se mueve detrás de Lloyd y los demás mientras el humo se disipa. Sus subordinados también se acercan a ellos, pero mientras todos entran en pánico, una enorme ola de hielo barre la calle, congelando a todos los magos, pero perdonando a Lloyd y a los demás. Fue lanzado por un hombre bestia que está aquí para salvar a Claire, y no es el único que ayuda al grupo de Lloyd. El espía peliverde llamado Will también está allí, y se enfrenta a Michelle, quien está detrás de la propagación de la niebla.
Mientras los dos hablan más y luchan menos, el hombre bestia baja de su posición elevada y se dirige hacia Claire. Declara que todos los aventureros son inútiles, pero les dará un pase esta vez, ya que mantuvieron a Claire a salvo. Ella corre inmediatamente hacia el chico y lo presenta como su mejor amigo de la infancia y el héroe del cristal de hielo, Sirion. Yui ha oído hablar de Sirion y sus malos modales, y su comportamiento solo demuestra que los rumores sobre él, de ser un bruto sin modales, son ciertos. Sin embargo, él se rinde cada vez que Claire lo regaña, y las chicas sienten un poco de curiosidad por su amistad. Justo entonces, Grist se libera de su prisión de hielo, y todos se preparan para luchar contra él, pero Sirion les dice que se queden atrás porque él mismo se encargará de este bastardo. Él patea el suelo y envía una ola de hielo para congelarlo, pero Grist se libera de eso fácilmente. Lanza algunos cristales de hielo hacia Sirion, quien los atrapa sin dificultad, y lanza un ataque intenso contra él. Aunque Grist evade todos los ataques al principio, empieza a tener problemas a medida que avanza la batalla. Sirion se vuelve loco con sus ataques, pero Lloyd piensa que no es lo suficientemente rápido ni hábil para evitar que Grist contraataque. De repente, nota que Grist está sufriendo daño por frío porque no está usando su armadura mágica. Esto le hace darse cuenta de que algo anda mal, y le advierte a Sirion que tenga cuidado. Sin embargo, este imbécil arrogante se niega a escuchar a un aventurero, y eso resulta ser su peor error. Durante la batalla, Grist estaba comprimiendo magia en su puño, y una vez que ha cargado suficiente poder mágico, salta hacia Sirion para acabar con él. Lloyd advierte inmediatamente a todos que se cubran, y mientras Sirion y Grist chocan, una enorme explosión sacude el lugar. Cuando la explosión se disipa, Lloyd usa su habilidad de búsqueda para confirmar que todos los miembros de su grupo están a salvo, pero no puede ver dónde están Claire y Sirion. Obtiene una respuesta a la mitad de su pregunta, al ver a Claire inconsciente con Grist, quien declara que se la llevará con él. Justo entonces, una enorme nave flotante llega allí y Grist se agarra a ella y se va volando, con Lloyd y sus amigos observando impotentes. Mientras Lloyd observa cómo se llevan a Claire, Sirion sale de los escombros. A pesar de estar herido, crea un pilar de hielo para llevarlo hasta Claire. Sin embargo, en el momento en que Stu Panton está a punto de agarrar a Grist, sus poderes se agotan y el pilar de hielo se rompe en pedazos. Sirion empieza a caer al suelo y Lloyd le dice inmediatamente a Silica que use magia de viento para que aterrice a salvo. Tan pronto como Sirion aterriza de pie, se prepara para atacar de nuevo, pero Lloyd lo detiene, diciéndole que no pueden hacer nada contra un enemigo en el cielo. Sirion le dice que se largue, pero luego nota que sus heridas han sido curadas. Lloyd dice que él lo hizo, confundiendo a Sirion porque ni siquiera lo notó lanzar un hechizo. Yui y los demás también se reúnen y le preguntan a Lloyd qué deben hacer a continuación, y él les dice que tiene un plan. Sirion, sin embargo, se niega a escucharlo, pero todos le dicen que no puede hacer nada en esta situación, y que debería confiar en Lloyd porque es mucho más inteligente que cualquier otro aquí. Sirion está irritado, pero al final acepta cooperar con ellos para que puedan rescatar a Claire. Mientras tanto, Grist está realmente contento con cómo resultó su misión, y le da crédito a la nave voladora por ello. Le dice a Michelle que debería haber sacado la nave durante su ataque anterior en la ciudad de Ishtar. Michelle responde que ni siquiera tenía el prototipo listo en ese entonces, pero ahora ha adquirido una fuente de energía que puede mover una máquina tan gigantesca. Luego le muestra la fuente de energía a Grist, y le dice que es un fragmento del cuerpo del anterior señor demonio. Grist se sorprende al oír esto y Michelle explica que el anterior señor demonio se inmoló, pero él logró encontrar un fragmento de su cuerpo que aún contenía su maná. Desarrolló un dispositivo para extraer ese maná y usarlo para alimentar esta nave. A Grist no le agrada que esté usando a su respetado señor demonio como batería, pero Michelle se ríe, diciendo que es un científico de corazón y le gusta descubrir cosas nuevas. Justo entonces suena la alarma de su nave y Michelle va inmediatamente al panel de control para ver qué está pasando. Descubre que Sirion está creando bloques de hielo y usándolos como peldaños para saltar hacia ellos, y el grupo de Lloyd lo sigue de cerca. Sirion está realmente impresionado de que Lloyd haya creado magia antigravedad, pero Lloyd le dice que es solo un hechizo de corto alcance y que necesitan los puntos de apoyo para acercarse a la nave. Pronto llegan a la nave e invocan sus armas del almacenamiento, pero Grist también sale a enfrentarlos. Está seguro de que puede vencer a todos, tal como lo hizo la última vez, pero esta vez Lloyd lanza poderosos potenciadores sobre todos. Sirion ataca a Grist primero, pero una vez más su armadura mágica lo bloquea todo. Sin embargo, Lloyd lanza sigilosamente otro hechizo sobre Grist y luego les hace una señal a sus amigos para que ataquen. Silica le envía una niebla ácida, pero Grist simplemente la disipa usando magia, y luego Yui y los demás también lanzan una andanada de ataques contra él. Sin embargo, la armadura mágica de Grist los repele a todos y les patea el trasero una vez más. Le pregunta a Sirion si pensó que podría derrotarlo esta vez, y él responde que sabía que no podía vencerlo solo. Grist dice que ni siquiera todo el grupo puede vencerlo y luego carga su puñetazo mágico de nuevo.
Está a punto de golpear a Sirion, pero Daga se adelanta para protegerlo. Grist vuelve a acumular magia en su puño, pero de repente, este se congela y se hace añicos. Está absolutamente estupefacto por esto y se pregunta cómo perdió el brazo si ni un solo ataque lo alcanzó. Sirion le dice que es por la congelación de los vientos helados que los rodean, y Grist todavía no entiende qué significa eso. Lloyd da un paso adelante y explica que cuando Sirion lo atacó por primera vez, lanzó un hechizo sobre Grist para que no pudiera sentir dolor. Después de eso, solo tuvieron que agotarlo y esperar a que la congelación se apoderara de su cuerpo. Lloyd le dice a Grist que su armadura mágica es realmente fuerte, pero solo puede protegerlo de los ataques que puede ver o sentir de alguna otra manera. Con sus receptores de dolor bloqueados, no tenía forma de saber cuánto le estaba dañando el aire frío a su cuerpo. Grist pregunta cómo demonios lo descubrió, y Lloyd responde que durante su pelea con Sirion antes, vio su cabello congelarse a pesar de que evitó todos los ataques. Eso le hizo darse cuenta de que si no puede notar un ataque, este le causará daño, y se aseguró de que todos siguieran atacándolo para distraerlo mientras Sirion lanzaba su hechizo. Grist está furioso por esto, pero de repente la magia de anulación del dolor empieza a desaparecer y su brazo comienza a dolerle. Se lanza corriendo de vuelta a la nave e intenta liberar a los monstruos con los que Michelle experimenta. Michelle le grita que pare, que aún no ha terminado de estudiarlos a fondo, pero a Grist le da igual, necesita a otros para enfrentarse a los aventureros. En ese preciso instante, Lloyd y los suyos llegan a la nave y divisan a Claire, presa en una jaula. Sirion, furioso, exige a los secuestradores que liberen a Claire, y el impaciente Grist, ni corto ni perezoso, rompe los candados de las jaulas de los monstruos. Michelle entra en pánico al ver a sus sujetos de experimento sueltos, pero ahora están totalmente descontrolados, y una serpiente gigante empieza a enroscarse en Grist. Esto le da una idea a Michelle. Decide hacer un experimento para ver cómo rinden los monstruos en combate real. Saca un artilugio mágico de debajo del suelo y lo activa, liberando una onda sonora mágica que les lava el cerebro a todos los monstruos para que le obedezcan. Mientras tanto, Sirion destruye la celda donde Claire estaba cautiva y la lleva a un lugar seguro. Pero antes de que puedan llevársela y escapar, el grupo de Lloyd se topa con los monstruos, listos para atacar bajo el mando de Michelle. Desenvainan sus armas para defenderse, pero Claire se interpone rogándoles que no lastimen a esas criaturas inocentes. De repente, Claire empieza a usar su magia ancestral para controlar a los monstruos, y así los libera del lavado de cerebro de Michelle. Sin embargo, su magia también provoca efectos secundarios, y la nave empieza a sacudirse violentamente mientras los círculos mágicos de Michelle fallan estrepitosamente. Se pregunta qué demonios ocurre, y justo en ese instante, Grist se aferra al sistema de energía de la nave para no perder el equilibrio, solo para recibir una descarga brutal que lo deja frito al instante. En ese momento, Michelle comprende que el hechizo ancestral de Claire resonó con el fragmento del Rey Demonio, activando su modo de sobrecarga. Se da cuenta de que explotará si lo dejan así que lo extrae del dispositivo mágico, enfriándolo al instante. Sin embargo, a causa de esto, la nave comienza a precipitarse, pero Lloyd usa su magia antigravedad para estabilizarla. De repente, Grist empieza a comportarse de forma muy extraña y le exige a Michelle que le entregue el fragmento del Señor Demonio. Michelle se da cuenta de que la conciencia del Señor Demonio ha tomado el control del cerebro de Grist y lo está usando como recipiente. Está realmente emocionado por ver el resultado y lanza el fragmento hacia Grist, quien empieza a emitir un poderoso maná oscuro. Los monstruos, aterrorizados, son absorbidos rápidamente por el vórtice de maná oscuro que empieza a tambalearse y a mutar de forma. Entonces, de repente, el maná oscuro se disipa y Grist emerge de él, convertido en una quimera. Todos están horrorizados ante tal visión, pero Michelle está eufórico, pues para él, todo es un experimento. Sin embargo, Grist ha perdido por completo la cabeza y lo ataca primero, acabando con su vida en el acto. Pero como buen hombre de ciencia, Grist se regocija con sus descubrimientos hasta su último aliento. Acto seguido, la quimera dirige su atención hacia Lloyd y su grupo, quienes no están seguros de poder vencerla. Mientras tanto, Merlin sale del castillo de Rayón cuando, de pronto, se topa con Will, quien trae un informe urgente. De vuelta en la nave, el monstruo los ataca. Lloyd potencia a Dagas para que bloquee el golpe, y Dagas se da cuenta de que no aguantará más de un par de golpes. Los demás deciden evacuar la nave, que sigue cayendo en picada, pero la quimera salta sobre ellos y les bloquea la salida. Sirion invoca su espada de hielo para luchar, pero Claire lo detiene, recordándole que hay criaturas inocentes dentro de la quimera y que no deben dañarlas. Mientras Sirion, como buen enamorado, acepta la petición de Claire, Yui y Cross empiezan a bombardear a la quimera con sus ataques a distancia. Sin embargo, la quimera exhala fuego y viento por sus bocas, creando un tornado ígneo que desvía sus ataques, y Lloyd empieza a entrar en pánico, preguntándose cómo demonios saldrán vivos de esta. En ese instante, Merlin y Will se teletransportan a la zona de Lloyd, y Merlin se marea, pues Will diseñó la poción de teletransporte solo para su uso personal. En cuanto se recupera, usa el hechizo de búsqueda para localizar la nave y le comparte la ubicación a Will.
Él bebe otra botella del zumo de teletransporte para llegar a su posición. Mientras tanto, Lloyd y sus amigos siguen inmovilizados por la quimera. Silica intenta expulsarla de la nave con su magia de viento, pero la bestia bloquea y desvía su ataque con sus alas. Mientras todos se devanan los sesos, a Lloyd se le enciende la bombilla. Les dice a todos que se peguen a las paredes de la nave y que guarden sus armas, porque va a liberar su magia de gravedad, la que mantiene la nave estable. Todos le hacen caso y Lloyd detiene su magia de gravedad, haciendo que la nave se incline bruscamente hacia un lado. La quimera cae al fondo, sin poder alcanzarlos, y todos corren velozmente hacia afuera, aprovechando la oportunidad. Lloyd es el último en salir. La quimera le lanza fuego, pero él lo bloquea con una barrera antes de reunirse con sus amigos. Luego le pide a Sirion que cree un bloque de hielo donde puedan apoyarse, pero justo en ese instante la quimera emerge de la nave y destruye el bloque de hielo con su aliento ígneo. Lloyd agarra a Silica y Yui mientras ordena a todos que salten, y ellos deciden seguir sus órdenes descabelladas. No tienen otra opción, todos saltan de la nave y Lloyd le dice a Sirion que cree un bloque de hielo. ¡Ya! Él obedece, y una vez que todos aterrizan en el bloque de hielo, Silica saca su báculo, recordando cómo salvó a Sirion de una caída mortal antes. Le pide a Lloyd que amplifique su magia, y él le advierte que espere el momento justo, pues si se adelanta, todos morirán. Silica espera la oportunidad perfecta y, justo cuando están lo bastante cerca de la superficie, Lloyd le indica que use el hechizo de viento. Silica logra ralentizar la caída del bloque de hielo con su magia, dándoles a todos el tiempo justo para saltar a un lugar seguro. Todos agradecen a Silica por salvarlos y ella, modesta, responde que fue solo gracias a Lloyd. Mientras Lloyd, como siempre, se hace el humilde, Sirion empieza a contar cómo siempre luchó solo, creyendo que los demás solo lo lastrarían. Sin embargo, Lloyd le hizo cambiar de parecer, y ahora se pregunta qué clase de persona es él. Justo en ese momento, la nave se precipita y se estrella sobre ellos, pero logran escapar de la trayectoria de impacto por los pelos. La nave explota al impactar contra el suelo, y Claire rompe a llorar por los pobres monstruos atrapados dentro. Sin embargo, la quimera sigue viva, y al emerger de los escombros, de repente aumenta de tamaño y fuerza. Todos están aterrorizados y Lloyd les indica que se dirijan al bosque, pues allí estarán más a salvo. En ese mismo instante, Merlin y Will se teletransportan cerca de ellos, y Merlin localiza velozmente al grupo de Lloyd. Los encuentra escondidos en el bosque, hablando de algo, así que decide acercarse. Mientras tanto, todos se preguntan qué es la quimera y por qué los persigue con tanta insistencia. Lloyd cree que la magia ancestral de Claire despertó el fragmento del señor demonio, que empezó a buscar un cuerpo. Poseyó a Grist, pero como no fue suficiente, absorbió a los monstruos para volverse aún más poderosa. En cuanto a por qué lo sigue, Lloyd cree que la conciencia de Grist aún reside en la quimera y que sigue intentando capturar a Claire. Merlin y Will llegan a su posición en ese instante, y se ocultan entre los arbustos para escuchar el plan de Lloyd. Dagas sugiere esconder a Claire con magia de ocultamiento, pero Lloyd cree que la quimera no dejará de perseguirlos. Sirion afirma que su única opción es acabar con ella, pero Claire se niega rotundamente. Todos se preguntan si hay forma de salvar a los monstruos, y de repente, a Lloyd se le ocurre que Claire le cante de nuevo a la quimera. Él cree que si potencia su poder y ella transmite sus sentimientos para liberar a los monstruos de la quimera, podría funcionar. Sirion no lo ve como una idea muy sensata, pero Lloyd está convencido de que sí funcionará. Claire se alegra de que haya esperanza para que los monstruos vuelvan a la normalidad, y acepta el plan de Lloyd. Sin embargo, justo cuando se disponen a ejecutar su plan, Merlin aparece y les ordena que se detengan. Lloyd se queda de piedra al verla, y Merlin le advierte que se mantenga lejos de la magia ancestral. Él responde que ya lo sabe, pero Merlin le espeta que no sabe ni papa. Dice que la magia ancestral es peligrosa y quien se meta con ella lo pagará caro. Sin embargo, Lloyd le asegura que Claire puede usar magia ancestral y, con su apoyo, ella puede salvar la situación. Merlin se queda boquiabierta al ver que su alumno, por fin, ha echado agallas para replicarle. Lloyd le explica que, tras dejarla y conocer a sus amigos, comprendió que si ignora su poder, jamás se hará más fuerte. Él cree que puede resolver esta situación, y Merlin le recuerda que le enseñó a nunca ser demasiado confiado. Lloyd le asegura que no es exceso de confianza, pues ahora sabe exactamente dónde está y cuánto debe esforzarse para ser más fuerte. Justo en ese momento, la quimera aparece, y Lloyd guía a sus amigos para enfrentarla, mientras Merlin se queda inmóvil en su sitio. Intenta convencerse de que Lloyd solo apoyará la magia ancestral de Claire, y jamás la usará él mismo para causar otra tragedia, pero en el fondo de su ser sabe que no podrá detenerlo eternamente. Por su parte, Lloyd usa su magia de apoyo para potenciar a Sirion, quien ataca a la quimera con una lluvia de carámbanos.
Mientras la bestia se distrae intentando bloquearla, Lloyd trepa a su hombro y usa su báculo como antena para canalizar la canción de Claire directamente al cuerpo del monstruo. Mientras amplifica y canaliza la canción en el cuerpo de la quimera, Lloyd siente una extraña sensación, pero la ignora y sigue adelante. La magia ancestral de la canción empieza a afectar a la quimera y, de repente, un agujero negro se abre sobre ella. Merlín se queda pasmada, pues solo ella sabe lo que significa, pero Lloyd ni se entera del agujero negro, concentrado en que la canción de Claire funcione. La quimera brilla y se desintegra, los monstruos caen uno a uno, pero el agujero negro empieza a absorber al resto. Lloyd se da cuenta demasiado tarde y, mientras celebra su éxito, de repente él y Grist son absorbidos por el agujero negro. Sus amigos se quedan en shock, pero Merlín comprende que es el contragolpe de la magia ancestral lo que arrastra a Lloyd. Pronto Lloyd y Grist se desvanecen en el agujero negro y Lloyd ni siquiera se percata de lo que ocurre hasta que ve el cuerpo de Grist desaparecer. Luego empieza a preguntarse dónde está y de repente encuentra su propio cuerpo flotando a su alrededor. Mientras se pregunta qué demonios sucede, escucha una voz extraña que le dice que su cuerpo y mente están siendo lentamente desgarrados. Lloyd pregunta si esto es a causa de la magia ancestral y la voz lo confirma. Todos fuera del agujero negro también lo oyen y Merlín reconoce la voz. Es de Sybil. Sybil le explica a Lloyd que la magia ancestral es solo un vestigio de la magia usada por antiguos que trascendieron los límites humanos. Desarrollaron magia capaz de alterar las leyes de la realidad, pero a la larga su poder solo trajo caos y destrucción. Sybil se materializa de repente ante Lloyd, revelándole que los antiguos también vieron el peligro de su poder, y antes de que el mundo se arruinara, prohibieron la magia ancestral. No obstante, sabían que llegaría un momento en que una magia tan poderosa sería necesaria, y crearon un método para que personas excepcionales nacieran con la habilidad de usar magia ancestral. Y para impedir que otros usaran magia ancestral, los antiguos lanzaron un hechizo global que aniquilaba a cualquiera que no fuera heredero de la magia ancestral si intentaba conjurarla. Lloyd ya había oído esa historia y recuerda que hubo un hombre que usó magia ancestral sin haberla heredado. Sybil declara que fue él quien empleó la magia ancestral contra el señor demonio. Lloyd se asombra al oír esto, y Sybil cuenta que él y sus amigos llevaron al señor demonio al borde de la derrota tras una durísima batalla. Sin embargo, bajaron la guardia al verse victoriosos, y ese fue su error más grande. Sabiendo que perdería de todos modos, el señor demonio decidió inmolarse, destruyendo la ciudad cercana y a los compañeros de Sybil. Al ver esto, Sybil usó la magia ancestral prohibida para revivir a todos, a costa de su propia vida. Esta vez, Lloyd usó la magia ancestral por accidente, y ahora está siendo arrastrado. El suelo bajo ellos de repente se oscurece y Lloyd ve su cuerpo hundiéndose. Entra en pánico y Sybil le dice que aún hay una oportunidad para que regrese. Lloyd pregunta cómo lograrlo y Sybil le indica que escuche a su corazón. En cuanto Lloyd se toca el pecho, recuerda a sus amigos y, al mismo tiempo, ellos gritan su nombre, mostrándole el camino para salir del agujero negro. Lloyd sigue sus voces para salir y Sybil se desvanece con una sonrisa en el rostro, habiendo completado su última tarea. Lloyd cae del agujero negro justo al amanecer y sus amigos lo abrazan con fuerza. Merlín los observa desde la lejanía y agradece a Sybil por salvar a Lloyd, con lágrimas surcando su rostro. Poco después, Lloyd y sus amigos escoltan a Claire a salvo hasta la capital. A todos les cuesta asimilar que la maestra de Lloyd sea nada menos que la gran sabia Merlín, pero él comenta que no parece una santa, ni de lejos. Justo en ese momento, Claire se acerca para hablar con ellos, y Sirion la sigue como un perrito. Él le pide que se aparte un momento y luego se disculpa por haber perdido la bolsa que ella le hizo en la batalla. Claire le asegura que no hay problema, pues siempre puede hacerle otra, y Sirion se pone rojo como un tomate de la vergüenza. Después tienen una audiencia con el rey, quien los elogia por su valentía y los recompensa generosamente por proteger a Claire. Mientras regresan de la audiencia, la investigadora peluda Rayon aparece de repente tras ellos, y empieza a olfatear a Lloyd. Él piensa que es una pervertida, pero Rayon se ofende de inmediato. Ella le explica que solo lo olfateaba porque su magia huele similar a la de Merlín, y nadie entiende ni jota de lo que dice. Merlín llega y explica cómo Rayon puede distinguir a la gente por el aroma de su magia. Bueno, ya nadie presta atención a la peluda, y el grupo de Lloyd empieza a idolatrar a Merlín, pues es una maga legendaria. Lloyd aún no comprende por qué la alaban tanto, y Merlín se le acerca preguntándole si quiere volver a casa ya. Lloyd responde que desea seguir aventurando y aprendiendo todo tipo de hechizos para crear más y ser más útil a sus amigos. Merlín se alegra al oírlo y regresa a casa con Will, consciente de que el peligro del resurgimiento del señor demonio persiste y necesitarán el poder de Lloyd.
Por otro lado, Lloyd y sus amigos llegan a la mansión que el rey les otorgó, emocionados por seguir sus aventuras juntos. Pero aquí, mis queridos amigos, es donde este video